Bueno, estamos arrancando un programa especial de Ahora Play, el segundo de esta época del año, y este va a ser netamente económico. Es como una especie de gran cumbre anual de Mandrilandia. Es decir, vamos a estar auspiciados prácticamente por Fundación Temaiken, así que tenemos acá todos los exponentes de Mandrilandia. Teniendo en cuenta que, bueno, ahora el gobierno con las últimas modificaciones, ya hasta el propio equipo económico tiene mandriles adentro. O sea que vamos a poder discutir qué estamos viendo para la economía 2026 desde todas las perspectivas. Y están con nosotros Rodolfo Santangelo, que lo conocen, el director de la consultora Macrobio, el socio de Carlos Melconian, Emanuel Álvarez Angis, que digamos es la otra faceta de Mandrilandia, es decir, por un lado y por el otro, el gobierno se ha enojado bastante con los comentarios de ellos en los últimos 2 años de la economía. Y también se suma Luciano Galfione, que es una especie de hallazgo que hemos tenido. Hemos hecho un video, aparte de un stream con Luciano Galfione, que es el presidente de la Fundación Proteger. Tiene una pyme de 150 empleados textiles, y además de expresar bien qué está pasando con la realidad económica, hicimos un video donde contaba de manera muy cruda lo que estaban viviendo los textiles y la producción industrial en general, y fue viral a full, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos por estar, y se va a sumar en un rato Pablo Huende también. Pero bueno, arranquemos. ¿Qué están viendo? Perspectiva 2026, el gobierno llegó acá, zafó todos los obstáculos, con Trump, con Biden, como sea, y se le abre toda la cancha. ¿Cómo están viendo la situación? Ahora empiezo, ahí está, Emanuel, Rodolfo Santangelo, para adelante. ¿Empiezo? Sí. Mira, nosotros lo titulamos Nueva Oportunidad, Viejos Desafíos. A ver. Hay una nueva oportunidad que la da el resultado electoral. Obviamente, si no lo hubiéramos tenido, estaríamos en una situación diferente. Lo abre el apoyo político y financiero de Estados Unidos, y lo abre esta chance de que pasen proyectos de ley que se están enviando al Congreso, más algún rebalanceo de la política macroeconómica. Obviamente es una oportunidad, no es una seguridad. De mínima, creo que lo que ocurrió en los 3 últimos terceros mandatos, 2014 Cristina Fernández, que devaluó, subió la inflación y la economía cayó en recesión. 2018 Macri, corrida cambiaria, llamar al bombero fondo y crisis. Y 2022 un poquito rezagado Alberto Fernández. Eso se evita. Milei o Argentina no va a tener un mal tercer año de Es lo que gobierno. ustedes llaman la maldición del tercer año. El síndrome del tercer año, sí. La maldición del tercer año, eso creo que se evita. Estuvimos al borde de caerlo preelección, pre-Bessent. De ahí no quiere decir que vayamos non-stop a un año de boom, a un año de estabilización, a lo que dice el presupuesto, 10 de inflación, 5 de crecimiento. Hay un sendero intermedio, creo que va a ser un año positivito. No sabemos todavía la velocidad de recuperación del PBI, creo que va a ser clave que tengamos menor heterogeneidad, porque sirve pero no alcanza que crezca el agua, el petróleo, la minería. Necesitamos menor heterogeneidad, que el comercio, la industria, la construcción. A ver, para darte un indicador así fácil de medir, 800.000 toneladas de cemento por mes es poco, tenemos que ir a más de 1 millón. Tuvimos 1.200.000 en algún momento, y así valdría para muchas cosas. Y en eso le doy una importancia a las leyes que están en el Congreso por su impacto político, pero creo que la macroeconomía tiene la última palabra. Y en ese sentido, para hacerlo corto, planteo como título las reformas de esta semana del Banco Central. Creo que son un paso adelante en ese sentido, todavía insuficiente en términos de lo que es la dinámica macro. Sí. Te deben el café para cuando venga el cortado para Santangelo. ¿Vos querés también Yo me tomo un café. Un cortado? Por favor. ¿Cortado? Café. Vos, Luciano, Muy bien. Estás bien. Bueno, yo otro cortado. ¿Ya está? ¿Estamos para adelante? A ver. Zafó Milei, encaminó, como vos decís, encontró el agujero al mate. No quiero ser el payaso mala onda, pero a mí me preocuparía que el año que viene fuera bueno, porque desearía que el gobierno use el capital político de la elección, como bien decía Rodolfo, que la verdad que le da, digamos, una página en blanco, para hacer unas correcciones que creo que si las pospone de 2026 probablemente se las choque en 2027 y de vuelta vayamos al escenario político con correcciones que no se hicieron.
Mi impresión es que el apoyo de Estados Unidos, que es inédito y que todos estamos con muchas dificultades de ponerle un precio, de cuantificarlo, porque es un apoyo, creo yo, más presidente-presidente, no una cosa más estructural. Tiene lo bueno de lo inédito, pero tiene lo malo de la incertidumbre en la que estamos. Digo, hoy uno podría pensar que parte de las modificaciones en la política monetaria del Banco Central tienen que ver con que ese apoyo ya no es tan sólido. Así que yo diría, yo preferiría tener un año malo. Un año malo porque se hacen correcciones macro mayúsculas. Pero tenés un año malo, no te queda... ¿No te queda qué? Y no te queda mucho margen. Yo tal vez estoy afectado... ¿A qué referís un año malo? Estoy afectado vos hasta personalmente y como argentino. Sí. Personalmente porque yo creo que el 54% de Cristina era una oportunidad inédita para hacer correcciones, se hizo lo contrario. La victoria electoral de Macri en el 2017 era una oportunidad inédita para hacer correcciones, se hizo lo contrario. Creo que Alberto Fernández ni siquiera la tuvo porque perdió. Me parece que Milei tiene, digamos, de vuelta, como un poco como decía Rodolfo, la hoja en blanco para hacer correcciones que tal vez a priori no las veamos tan necesarias o urgentes, pero es justamente cuando hay que hacerlas. Vos lo que estás diciendo, vos ves desalineado, por ejemplo, el tipo de cambio y decís mejor hacerlo en el 2026 en lugar de hacerlo en el año electoral. ¿Vos coincidís con eso? No, Rodolfo? yo prefiero, a ver, lo que yo prefiera o Manuel prefiera no tiene importancia, lo único que importa es la realidad. Sí. Yo prefiero un año bueno que se aproveche. Me podés decir los años buenos no se aprovechan, es una macana. Las correcciones son siempre más posibles de hacer en años buenos. Año bueno es que la economía recupere un poquito, que la inflación baje un poquito, no para morirse o dormirse en los laureles, sino para aprovecharlo. Le doy su rol a las reformas estructurales, laboral, tributaria, bla, 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 pero tampoco le pidamos peras al olmo, no son lo que resuelve los problemas. Yo diría casi al contrario, las reformas estructurales dan frutos cuando la economía crece, si no quedan ahí oscurecidos. Es decir, no te resuelven la macro. No le pidamos a la reforma tributaria que reforme otro problema. Si yo tengo desalineada la macro y no voy a resolver con una reforma laboral el problema de la desocupación. Y te diría que muchas veces hemos vivido que por hacer reformas que la macro no puede financiar, terminamos peor. Así que no le pidamos que nos resuelvan otros problemas. Acá la Argentina tiene relativamente enderezado la cuestión fiscal, que es la nave insignia de este gobierno. Tiene desafíos porque el presupuesto hay que aprobarlo, el fondo de indemnización laboral es costoso, hay cosas que hay que financiar. Yo te diría repetir la performance del 25 donde no tuviste impuesto país y aún lograste tener un superávit fiscal, no importa. Después discutimos si mucho o poco, está bien, está mal, pero se logró. Está claro que lo que funcionó mal en el último año fue el sistema monetario y cambiario. Pero vos coincidís con la visión que tiene ahí Emanuel, que dice, mirá, yo veo algo que está desalineado, digamos, todavía en los precios relativos, básicamente, en el esquema cambiario. Si no aprovechan el 2026 para corregir eso y van a entrar en el 2027, que siempre el 2027 en la Argentina, un año electoral, no sabemos, entras nuevamente a Vietnam. Más allá de que seguramente va a entrar en mayores precisiones. Si no malinterpreto, ese es un poco lo que está diciendo. Argentina lo que tiene que implementar es lo que se acaba de anunciar el lunes. Que si miramos para atrás, yo hubiera preferido, y no lo digo como tema pasado, sino como elección a futuro, hubiera preferido que lo del lunes se implemente el 12 de abril y que la mal llamada salida del cepo se hiciera en enero del 26, porque la salida de capitales que tuvimos fue absolutamente innecesaria. Pero eso ya pasó y miremos para adelante. Ahora necesitamos, en primer lugar, que la tesorería utilice el superávit fiscal para su uso lógico, que es comprar dólares para pagar intereses de la deuda. Porque acá hay dos problemas que son malos los dos. No tener acceso al mercado de capitales es malo, sobreusar el mercado de capitales para financiar intereses es malo. Argentina con el superávit fiscal tiene que comprar dólares y pagar los intereses de la deuda. Y además financiar el rollover del capital. ¿Qué da el tipo de cambio? Para mí lo determina el mercado. Yo no voy a afirmar ni que el dólar está barato, ni que está caro, ni que está mal. Si se da la sorpresa que te llovieron los capitales, se abrió la cuenta capital totalmente y esto y lo otro, será un tipo de cambio más bajo. No, yo te diría, para mí la sorpresa sería que esta vez pase algo inédito, que tengo mis dudas de que pase. Que se frene la compra de dólares. Exactamente, que la compra de dólares de individuos
no sobrepasen límites anormales. Tuvimos un noviembre donde da $1.000 millones por mes. Te lo firmo ya que se mantengan $1.000 millones por mes, porque es casi turismo más un poquito de atesoramiento. Tengo mi sensación que ya diciembre viene más alto y que enero va a dar más alto. Pero ese dato de noviembre es 200, según el Banco Central, Sí. no tenemos número. 200 solo de atesoramiento. Sí, y 810. Que es nada, y 800 que es lo que venía del Déjame turismo sumar de los retail. dos, casi por Pero ahora. no, pero la novedad de ahí es el 200 de. Sí, pero donde la de pregunta atesoramiento, es, que llegó a ser 4.000 en algún comí momento, tanto atesoramiento. dulce de leche que quedó empachado y por 2 meses necesito estar tranquilo y después vuelvo, o hay un cambio estructural. Entonces, acá el ingreso de capital es bienvenido cuando sea para inversión, pero lo que tenemos que hacer es que la demanda de dólares baje, por la buena o por las malas. Será por tipo de cambio, será por confianza, será por tasa de interés y lo iremos viendo. Si porque baja la dolarización de portafolio, el tipo de cambio baja, me saco el sombrero, creo que no va a pasar. Acá lo que tenés que mostrar es que entra el gobierno, compra y que descubrimos cuál es el valor del tipo de cambio al que oferta igual de mal. Creo que hay algunas perspectivas aceptables. El miedo que teníamos hacia mitad de año de que íbamos non-stop a déficit comercial desapareció, la exportación empezó a mejorar, la importación se empieza a saturar, vamos a tener superávit comercial. Y Ahí está full, impresionante vaca muerta, ¿no? Vaca Los muerta, 8.000 palos que tenés de superávit el sector comercial agrícola, es el sector energético. el sector agrícola. Todavía falta un golpe de suerte porque nos vendría, si queremos sacarnos el loto, serían $50 más de la soja. Vamos a ver las elecciones en Brasil el año que viene, a ver si llevan el real por debajo de 5 o no, lo que está pasando en Chile, que por ahí el tipo de cambio se va abajo de 900, pero la suerte no la decidimos, es la tenés o no la tenés. Pero está dada la chance. Argentina tiene que descubrir su valor de tipo de cambio donde la economía funcione. Y ese ejercicio todavía no está hecho. Yo no lo escuché a Emanuel en profundidad, pero creo que es posible descubrirlo sin que eso signifique que el año sea malo. Está bien, pero abrimos el debate y se suma Pablo Wende. Wende, eras el mandril que faltaba acá, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? de mandriles. Sumate, Wende, con lo que decía. Sí. Sí. Yo escucho, viste, mucho tema de tipo de cambio, el dólar. O sea, ¿a qué dólar la gente deja de viajar? ¿A qué dólar las empresas son competitivas? No existe ese dólar. Vos ponés el dólar a 2.500, la gente va a viajar igual. Porque el que viaja es 1 millón de personas que viajan, 1,5 millones de personas que viajan. No les importa que el dólar esté a 1.500, a 2.000 o a 3.000. No lo vamos a encontrar nunca ese tipo de cambio. Y creo que hay empresas que por más que le pongas un dólar a 5.000, tampoco son competitivas, porque lo que las empresas necesitan, por lo menos ese segmento de empresas que sufre por un tipo de cambio supuestamente atrasado, lo que necesitan no es un tipo de cambio alto. Lo que necesita es no tener competencia, que es muy distinto. Entonces, cuando vos abrís la competencia para un rubro importante de compañía, un segmento importante de compañía, no sirve el dólar a 2.500, 3.000, a 10.000 tampoco le cierra, porque tienen un producto que es caro, que es no competitivo. Bueno, ahora lo conocías de Luciano Galfione, que es el presidente de Proteger, que entre y después volvemos ¿Para qué hablé? No, para acá. No, bueno. Entraste a la boca del león solo, Me digamos, metí ahora solito. yo me corro. ¿Cuántas veces entraste a una fábrica, Sí. diría yo, en el barrio, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántas veces entraste a una fábrica, diría, en el barrio? Porque la realidad es que... 1000 veces. Bueno, Te menciono decenas de fábricas. sí, ¿y administraste alguna? ¿Una fábrica? Sí. Sí. ¿Qué- Una qué- familia, qué tenía sector? mi papá era dueño de una fábrica textil hace Ajá. 40 años, ¿Qué Tricolén, fabricaba? lencería, Lencería. guata. Bueno, Tengo familia textil de toda la bueno, vida. ¿y cuáles eran los problemas que él decía? Tenía los problemas hace 40 años, por eso se dedicó después a Claro. otra actividad, porque Bueno, pero el problema- porque no era competitivo. Ya hace 40 años que los textiles eran poco competitivos y encontró otro negocio en Claro, servicios. el problema de Pero sí, eso... conozco No, perfecto. por supuesto, pero el problema No, de eso... o sea, yo no estoy me absolut- corra con el que no conozco, No, que conozco. yo estoy... Bueno, No, sí conozco. Sí, 40 años a esta parte cambió algo, digamos, Obvio, obvio. China hoy es economía de mercado, hace 40 años no lo era, No. traer un contenedor era por un fax, no con un WhatsApp, entonces hay muchas cosas que han cambiado en los últimos 40 años, lo que tiene que ver, y hoy la tecnología ha ayudado mucho a la competitividad.
yo corrijo y siempre me corrijo. No es la competitividad lo que hay que medir a los empresarios industriales, hay que medirlos por la productividad. La competitividad te la da un país, la productividad la da el empresario. Nosotros somos altamente productivos en la industria, por lo menos en la industria textil lo puedo garantizar, porque tenemos tecnología clase mundial, tenemos índices productivos muy altos, pero la competitividad no da esto que vos decís del tipo de cambio. El tipo de cambio no es que yo no necesito que no entre nada importado. Yo lo que necesito es tener la misma competitividad que tienen los que compiten conmigo. ¿Por qué? Porque en la Argentina no pago un sueldo de $80 y tengo una jornada laboral de 16 horas. Lo que pasa es que el sector textil, yo entiendo lo que vos decís. Faltan algunas cosas más, digo, para decirlo, ¿no? Yo digo, el sector textil lamentablemente lo metieron en un berenjenal de ciras en el que todo el rubro textil o buena parte se metió. Y bueno, al final pero si no hacía eso no podía trabajar. Mentira, jamás nosotros hemos dicho eso, que la mala administración de las medidas terminan siendo malas medidas, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros pasamos de no se puede importar nada a abrir todo en forma irrestricta sin hacer la reforma de base. Totalmente. Bueno, entonces nosotros lo que decimos siempre dentro de la industria, yo compito todos los días contra el mercado asiático, compito todos los días contra el exterior. Lo que pasa es que yo no tengo una tasa de interés del 3% como tiene China, no tengo una inflación del 2% como tienen todos los países con los que compito. No, ¿me entendés? No pago un sueldo de $80. Entonces, no pago la energía lo que paga el mundo, porque la energía, la Argentina es competitiva en Boca de Pozo. ¿Sabes qué? La tengo que traer de Neuquén a Soldati, donde tengo la fábrica. Cuando la traigo de Neuquén a Soldati, todo lo que es competitivo en Boca de Pozo es absolutamente no competitivo en la puerta de mi fábrica. Bueno, así te puedo hablar de cualquier rubro en la industria. Entonces, el problema es, ¿somos improductivos los argentinos o el problema es que no somos competitivos por un problema de competitividad sistémica de toda la economía? Siempre cuando ponemos a juicio este sector sí, este sector no, lo único que encontramos y ponemos en la mesa es al empresario industrial. Nunca veo a los bancos. ¿Por qué? Porque no puedo importar un banco. A mí me encantaría importar un banco y que me preste al 3%. ¿Por qué no importo la inflación de Estados Unidos? Y no puedo importar la inflación de Estados Unidos. ¿Entendés? Entonces, ahora, ellos no compiten contra nadie. ¿Contra quién compite un banco? Bueno, no voy a salir a defender a los bancos, pero cuando una empresa consigue plata al 8% afuera, compite contra un banco. Así que no. ¿Qué empresa consigue el 8% afuera? Bueno, estoy hablando del entramado industrial textil, que es el 95%, el 95%. Temas globales, porque yo de temas sectoriales no voy a hablar porque no. Pero te hablo de la industria. ¿La industria es un tema sectorial o es un tema global? A ver, si vamos a entrar a la Argentina, no debo defender, protestar contra los otros, y todos contra todos, yo en eso no estoy. Entonces, vamos a hablar de las cuestiones generales, después quedarán las cosas particulares, pero, digamos, para discutir si la industria, eso no cuente conmigo. Bueno, digo, Rodolfo decía hoy, poniendo un título, yo el título que pondría es: sin la micro el programa no anda, ¿no? El programa no funciona. Bueno, a ver, lo pongo al revés y vuelvo a lo que dejó picando Álvarez Agis, que Rodolfo decía, bueno, veamos, oferta y demanda. Este es un mercado de oferta y demanda, ¿no? De dólares. Veamos dónde se equilibra el tipo de cambio el año que viene, veremos. Sí, yo discrepo con lo que dijo Pablo en el sentido, el tipo de cambio tiene que ser el que determina el mercado. Bueno, después, ¿qué pasa? Sí. Veremos. Pará, ahí voy. Creo que lo que dice Emanuel, no quiero ser tu intérprete, por eso, mirá, que acá están haciendo manejo artesanal del mercado cambiario. Mantienense, compran en bloque tesoro, venden en el MULC. Simplemente quiero hacer una aclaración porque me parece que el problema es tan acuciante que si yo, sin que mencione la palabra tipo de cambio, estamos todos discutiendo tipo de cambio. Y a mí la corrección que me interesa hacer es que hay que llenar al Banco Central de reservas. Como vos bien decías, si mañana se abre el cielo y nos caen inversiones y el Banco Central rebalsa reservas, este tipo de cambio terminará siendo sobrado. Digamos, estará demasiado devaluado. Ahora, como no parece que venga por adelante esa situación, y como ya estoy cansado de que cada año electoral, no importa por qué, los argentinos compremos dólares como si no hubiese mañana, con razón, porque nuestra moneda no nos defiende de absolutamente nada, yo precavidamente trataría de juntar dólares en 2026, mirá lo que te digo, para gastarlos en 2027. Ni siquiera para sostenerlos. Porque si vos como policy maker asumís que en la elección la demanda de dólares no va a aumentar,
está siendo imprudente. No, está siendo imprudente. Porque el policymaker tiene que plantearse para para el peor escenario, sí, o de que Milei no desarme las LEFI 14 segundos antes y se arme un desastre, digamos, no importa. Lo que digo es, y yo soy de los que creen que el riesgo Cuca es cierto, pero asignarle el 100% del desastre económico de este año... ¿Y por qué bajó de 4.600 a 200 la demanda de dólares? Porque básicamente el gobierno no entró en un colapso que tenía que ver, por ejemplo, con los votos en contra en el Congreso, dentro de los cuales el riesgo Cuca es el 30%, el otro 70% son los que ahora están votando a favor. Porque obviamente la política va con la inercia. No, y aparte no soy representante del kirchnerismo, fui funcionario, es público, no tengo ningún problema. Hoy no hablo en representación del kirchnerismo. Lo que yo digo es que si estamos tranquilos con un Banco Central que tiene menos reservas netas que las que tenía Massa, Banco Central al que yo caractericé como el peor en décadas, bueno, pasó algo que no me enteré. Mi impresión es que el Banco Central en esta situación es dependiente. Entonces no hay que solo salir de la dependencia de Wall Street, como creo que bien dijo el ministro. Me parece que hay que salir de la dependencia de Bessent, hay que salir de la dependencia del dólar ajeno. En el corto, coincido con Rodolfo, los macroeconomistas sabemos que las reformas estructurales son una cosa que te solucionan los problemas. Si la macro está bien, en 5 años. Igual no le podemos pedir. Un poco, ¿En qué sentido? Con el tema del Bessent dependiente y ¿por qué? No, si no fue tanta plata tampoco. O sea, que te haya ayudado en la última milla, sí. No, pero la economía un programa a partir del apoyo del Tesoro americano. O sea, en el último mes te ayudó. ¿En serio vamos a usar el argumento de cuántos dólares puso Bessent? En abril o sea, ¿vos crees que la fondo, expectativa de que Bessent tiene billetera ilimitada no fue lo que calmó el mercado? Vos sos un tipo de mercado, sabés muy bien que vale la realidad, la plata del día a día, y la expectativa. La sorpresa fue que haya tenido que vender y la espalda. El apoyo político y financiero de Estados Unidos fue clave. En abril tuviste 20.000 millones de dólares del FMI, que la verdad que fue excepcional. No los usaste, Maxi. Usaste 1.000, no, pero la señal. Te dan 20.000 millones de dólares. Aumentás la exposición que tenía de 45. Te tienen que prestar, porque si no tenés. Tuviste vender bien 1.000 millones, que evidentemente no eran para vender, porque después entra Bessent. Obvio. Anuncia anti-default. Argentina tiene ya los 20.000 del FMI y 20.000 del swap. O sea, no hay forma de que Argentina caiga en default. Está perfecto. Y sobre eso tienen que intervenir otros 2.000 en el mercado cambiario. Más el plan soja extraordinario. Por eso. 6.000 millones de dólares en una semana y tenés que vender 4.000. Si vamos a mirar el pasado, creo que fui muy claro. Creo que fue un error haber salido del control de cambios en abril y creo que fue un error no haber implementado esto en abril, lo que se anunció el lunes en abril, haber cambiado la secuencia. Se hubieran ahorrado muchos problemas, obviamente hubiéramos tenido una brecha cambiaria más alta y no la tasa de interés exorbitante que tenemos, pero eso ya es pasado, miremos para adelante. Y la virtud del gobierno es encontrar ese apoyo extraordinario. Hubo gobierno en la Argentina que encontrar ese apoyo extraordinario. Bueno, el anterior tuvo 5.000 millones de dólares de China, que jugó un rol muy importante y que hoy lo debemos, porque acá no recordemos otra cosa. Argentina tiene una manía de que toma plata como si nunca hubiera que pagarla. Entonces le pedimos plata a los bonistas, lo defolteamos. Le pedimos plata al fondo, no le pagamos. Le pedimos al Banco Mundial, le pedimos que la renueve. Le pedimos a China, no le pagamos. Ahora con Bessent no sé qué va a pasar. Yo mirando a futuro, porque historia también la historia la usamos para aprender, no para discutir o castigar o alabar. Mirando a futuro, haría de cuenta como si el apoyo de Estados Unidos ya fue y solo puede ser usado de nuevo en circunstancias extraordinarias y puntuales, no de manera ordinaria y habitual. Entonces acá la Argentina tiene que hacer su esfuerzo propio. El esfuerzo propio es implementar una política económica que en el 26 haga el recalibramiento posible, yo diría teniendo buenos resultados. Ahí creo, por supuesto los resultados no lo deciden ni Emanuel ni yo, lo decide la realidad, pero sí que los resultados sean positivos. Resultados positivos quiere decir, vamos a simplificar, que la economía recupere, después veremos si mucho o poco en el medio, que la inflación baje, no al 10, pero que sea 20, que el riesgo país baje y que el tipo de cambio sea más alto. Ese sería el cuadrilátero que uno le pide más o menos, donde obviamente tiene que mejorar el consumo, no van a solucionar los problemas de todo el mundo, va a seguir habiendo ganadores, perdedores, pero que la macro aporte un poquito. Y sería un poquito más ambicioso. Pero perdóname, Rodolfo, lo que ahí yo no entiendo, ¿no? Porque lo que estamos hablando es si la economía está en un punto de equilibrio para poder conseguir toda esa cosa, ¿no? Para poder conseguir el crecimiento, la desinflación y la acumulación de reservas. Y lo que estamos hablando es que por ahí, por ejemplo, digo, en los 90,
que todo, desde que empezó la convertibilidad, ¿no? Con Frenkel, Fanelli y todo, decían, bueno, mirá, va a terminar como terminan los tipos de cambio fijos. Pero consiguió un ingreso de capital en las privatizaciones, lo que fuera, que vos tenías una economía que estaba con un tipo de cambio muy atrasado, pero que crecía y lo que fuera, y en todo caso te generó otro problema, que fue la desindustrialización, un problema de desempleo. Bueno, la pregunta, por eso, el año que viene, si abren la cuenta capital como dice Caputo y entran todos los capitales que dice Caputo que van a entrar y demás, y por ahí, pues vos dijiste un tipo de cambio real más alto, y por ahí no. Por ahí tenés un tipo de cambio más bajo y tenés otros problemas. Los de Galfione, lo sectorial y demás, pero la economía está funcionando oferta y demanda. Puede ser. Oferta y demanda. Puede ser. Lo que pregunto es si estamos orientados en eso, porque uno tiene la impresión de que hasta ahora los capitales no entran, lo que entró, salvo la emisión de deuda de las compañías privadas, lo pusieron organismos internacionales, lo puso el FMI, lo puso el blanqueo, o lo puso el Tesoro, o la Reserva del Banco Central. Este año se vendieron fuerte a principio de año y después un poco después. Entonces, la pregunta es, hay una economía que ya está en condiciones, cuando después de la mega devaluación de 2001, 2002, Kirchner tiene 4 años donde la economía era solo, ¿no? La economía crecía, generaba empleo. 4, no, 8. Crecía el salario real, con inflación baja, acumulaba reserva. Era un equilibrio perfecto, digamos. Un minuto y dejo paso Sí. a los demás panelistas. Si vos me estás preguntando si estamos en condiciones de repetir la experiencia histórica de los dos procesos que quebraron los techos históricos, 1991, 1999 o 2003, 2011, con dos regímenes políticos y económicos diferentes, mi respuesta es no. La Argentina no va a seguir el sendero de cuando teníamos las privatizaciones, cuando teníamos la soja y los commodities a precios astronómicos. Ahora, eso no quiere decir que vamos a repetir los periodos de crisis. Podemos tener un año mediocrón ahí. Mira, estaba escuchando y termino el debate en Chile. Dale, tranqui, sí. El debate en Chile. Chile, resulta que el problema en Chile es que hace 10 años que crece solo al 1,8% anual y se acabó el milagro chileno. ¿Sabes lo que sería Argentina si hubiéramos crecido al 1,8 mensual, 1,8 anual en los últimos 10 años? Estaríamos 20 arriba de donde estamos hoy. Seguramente discutiendo problemas y protestando, pero 20 arriba de donde estamos. Entonces, empezar a tener un proceso como la tortuga, que aunque sea lento, sea largo, que dure, no que sea uno bueno y en el 2027 vamos para Lo atrás. que pasa, eso lo no que sirve. pasa que ese razonamiento, Rodolfo, después viene, dentro de 3 meses empezamos. No, pero el bolsillo no se enteró que Argentina está creciendo. La recuperación no llegó a Aldo Bonzi, ¿no? El conurbano sigue en crisis. Entonces, Está bien, esto no pero sirve. Ese es el debate Bueno, mediático, político. pero es el debate que está Esas todo el cosas se tiempo. definen cada Pero 2 años con yo el te voto. recuerdo, pero perdón, Rodolfo, antes de las elecciones, 2 meses antes de las elecciones, Max y yo no hablábamos, te llamaba por cualquier lado, y la pregunta del periodística, y le han preguntado al presidente, pero presidente, acá la gente, el 80% de la gente no come. Está No bien, llega a pero fin de eso, mes. eso cada, Bueno, una eso está democracia todo el cada tiempo 2 ahí dando años se vuelta. debate, Porque- y este gobierno ganó 2 años de apoyo político Bueno. popular, donde se debatirá en la próxima elección. Me animo a decir que ganó Aldo Bonzi, habría que chequear, digamos, pero creo que eso salda al tema. Déjame aclarar una cosa de lo que dice Rodolfo, yo creo que estamos en casi todo de acuerdo. Lo único que difiero es que me cuesta pensar que si podés tener un tipo de cambio real más alto este año, ojalá, puedas acompañarlo de baja de la inflación y de crecimiento. Tal vez porque estoy afectado por la negatividad típica de Argentina. Entonces, si me das a elegir entre esos dos mundos, o sea, si el trade-off que yo digo existe, yo me quedaría con el tipo de cambio real más alto para prepararme para 2027 y sacrificaría un poco crecimiento e inflación. Si las tres son buenas, chapó, y yo también quiero que sea bueno, no es que quiero Pero que sea malo. creo que la indicación del gobierno con estas últimas medidas es esa, ¿no? Que no va a dejar que se atrase mucho el tipo de cambio, porque Bueno, un crawling peg pasivo es eso. tiene pero que comprar. estoy de acuerdo, pero Entonces, creo que si uno mira las experiencias históricas exitosas de crawling peg pasivos, que es no dejar atrasar el dólar porque lo indexo con la inflación pasada, en general se hacen de tipos de cambio reales que son muy altos y que vos sabés que viene un cimbronazo inflacionario y no querés que te lo lleve puesto. Por eso creo que yo incluso estoy atrás de el tiempo, ¿no? Atrás de Rodolfo. A mí me hubiese gustado este crawling peg pasivo en mayo del 2024.
cuando empezamos a ver que la inflación nos llevaba puesto la ganancia de competitividad del arranque. Pero perdón, ¿puedo aclarar del algo? arranque Porque de lo aclaró Caputo, ¿no? Porque se enojó Arriazu, que dijo, pusieron un crawling peg pasivo ajustado por inflación, no he visto nunca que vos puedas desinflacionar ajustando contra la Pero inflación. yo no creo que este crawling peg sea para desinflacionar. Pero dice Caputo y tiene razón. Esto no es un crawling peg. Sí, yo ahí Digamos, también, estás ajustando es el por techo. crawling peg el Hacé de techo, cuenta que no hay pero la techo. apuesta de Caputo no es que el dólar te quede Hacé de pegado. cuenta que no hay Si el techo. dólar te queda pegado al techo, si el dólar te queda pegado al techo todo el año que viene y vos no acumulás reserva fuerte y no vas a poder porque está pegado al techo. En las primeras 24 tenés que horas. volver a pero recalibrar En de las, nuevo la banda. en las primeras 24 horas del anuncio tuvimos que vender dólares porque ya está. Claro, por eso yéndose tenés el que techo. recalibrar de nuevo la banda. Bárbaro. La apuesta del gobierno es, entra mucho capitales, puedo comprar entre 1.350 y 1.450 dólares y el dólar se queda ahí. No sé, pues esto de una banda cambiaria con el tener permanentemente pegado al techo no funciona. Ojalá No, que pero gane no la creo apuesta que el del gobierno. objetivo- Déjame dudar de que esté bien calibrado el techo nuevamente. Por eso pregunto, la otra era distinto, que era, me parece, lo que quería el FMI, lo que planteaban como el primer mejor los mercados y todo, que era amplíen la banda y después háganle un ajuste por inflación o por lo que quieran. Digamos. En una de Pero esas amplíen vamos la a banda. ese escenario más En adelante, algún porque momento. lo va a imponer la Esto es realidad. ganar tiempo para ir a... Está bien. ¿Vos viste El Padrino 1? Cuando Marlon Sí. Brando está internado en el hospital y va Michael Al Pacino a protegerlo Sí. y se pone el panadero con la mano en Y el no tiene bolsillo nada. simulando que es una pistola. Sí. El techo de la banda es eso, es una mano en el bolsillo simulando ser una pistola. La ve buenísima, esa escena es espectacular. Por eso, ahí se consagra del Padrino, Michael. Entonces, el techo de la banda es anecdótico. Argentina va a tener un tipo de cambio determinado por el mercado, por la oferta y la demanda, Sí. donde te dije, en probabilidad, no tengo la bola de cristal, que superávit comercial va a haber, creo que ingreso de capitales de empresas va a haber, ojalá el gobierno cumpla su promesa de comprar, y la gran duda es la dolarización de portafolio de la gente, para turismo, para gente. No puede, o sea, a ver, lo de Pablo, con el máximo cariño que te tenga, no puede ser que la gente viaje a cualquier tipo de cambio. O sea, si Florianópolis es más barato que Pinamar, voy a Florianópolis. Si Pinamar es más barato, voy a Pinamar. Después está el que gasta su plata de afuera, que es otro tema. Y el atesoramiento. Si el atesoramiento queda en el sistema local, me importa menos. Ahora, si se va para afuera, es fuga de capitales, llamémosle como se llaman las cosas. Eso es lo que hay que definir. Argentina sigue teniendo una economía bimonetaria donde el peso recién están haciendo, a ver qué pasa. La demanda de dinero es una variable muy difícil de monitorear, pero bueno, está abierta la posibilidad. Si no se dan los 4 del cuadrilátero, que se den 3, que se den 2, veremos. Esto no es que ya tenemos el de todo definido y el partido está jugado. Esto va a ser camino. Vos sabés, Maxi, que en Estados Unidos ahora, cuando proyectan el 2026, está muy de moda hablar de la economía con forma de K. No por el kirchnerismo, obviamente, ¿no? La K, que es una parte que va para arriba y otra parte que va para abajo, y ahí se refieren a la inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con tecnología e inteligencia artificial va para arriba. Y los otros sectores, hay muchos sectores que van para abajo. Y acá me parece que está pasando lo mismo, ¿no? Hay sectores que van a tener un año espectacular, que ya lo están teniendo y van a tener todavía un mejor año y más impulso, y otros que se van a derrumbar totalmente. Entonces vamos a estar todo el tiempo, el año que viene, hablando con los textiles por un lado, con los jugueterías por otro, después viene la minería, está bárbaro, la construcción que recupera. Déjame ahora, porque dicen juguetería, textil y demás. Automotrices. Una de las principales automotrices tiene en este momento 6.000 empleos suspendidos con 75% del salario hasta febrero. La venta de auto aumentaron 50% en lo que va del año. La producción menos 0,9%. Claro. Importaciones de Brasil. China. 10% del mercado, China. Hay un problema de competitividad en el sector automotor enorme. Para exportar autos en la Argentina, 20% de impuestos. Creo que el gobierno en los próximos días va a hacer un anuncio de baja de retenciones de exportaciones industriales, incluido esto, ¿no? Brasil exporta con 7% de impuestos, no tiene retenciones. Obviamente México, que vende todo a Estados Unidos, Canadá, 0 de impuestos. Entonces, pero ojo que acá hay empresas automotrices que en una semana pueden ya fabricar lo que venden en el mes. Todo el resto tendrían que exportar, pero hoy no le pueden exportar a nadie, incluido dentro del Mercosur, que tienen el régimen especial con el 0%. Entonces, no es solamente eso. Y cuando estoy hablando de ese sector, estoy hablando
los que hacen la butaca, los autopartistas de los Sí, neumáticos, los autopartistas de, Pero es lo mismo, del volante, Maxi. metalmecánica, Claro, es un todo. Tenemos un problema de empleo. claro, pero ¿no? hay un sector que es Sí. exitoso, que vende, porque Sí. vos dijiste 50% de aumento. Y fíjate lo de los lavarropas, ¿no? Que cerró una fábrica de lavarropas hace 2 meses. Cuando vos mirás la venta de lavarropas, aumentó 25%. Es decir, es un sector anda espectacular. Claro. Pero no produce. Pero ojo, Pablo, que vamos a tener un Sí. problema de empleo. Y cuando Sí. hablamos de estos sectores de textiles, electrodomésticos, qué sé yo, electrónica, todas las zapatos, todas las cosas que se compran, no es solamente esos sectores, sino el comercio. Ojo con el comercio, que tenés 1 millón de empleos en blanco ahí. Y cuando sale a hablar Galperín con el tema Mercado Libre y demás, ellos son muchos comercios que venden a través de ellos. Yo veo un problema de empleo que me parece que el gobierno ahora está empezando. Hubo una reunión hace unos días con la UIA, 1 hora y media, y ahí Caputo y Pablo Lavigne se mostró muy comprensivos, ¿no? Más allá del discurso que hizo la otra de Milei diciendo, bueno, si te fundiste es porque vendía más caro y de peor calidad. Entonces la gente va a tener el excedente del consumidor, va a gastar en otra cosa, y bueno, dedicate a otra cosa, de los 150 empleados que tenés, y seguirán a otro sector, pero no ¿Puedo seguirán como... agregar algo? Que todo es lo un que poco, digamos, un poco lo que se está hablando, que podemos coincidir que, digamos, en función de los números macro de la Argentina, lo que a mí me parece que es un gran signo de pregunta son los números micro, que la micro es la economía real. Yo te puedo dar los últimos datos, estaba mirando mientras estaba el debate, mirando los últimos números del CIPA. Perdimos 150.000 puestos de trabajo formales en la Argentina. El sector automotriz, como vos dijiste, echó 5.900 personas, ¿no? El sector minero y petróleo, que es el gran sector, echó gente. Entonces, la realidad es, podemos tener una economía que crece espectacular y la gente le puede ir muy mal. Entonces, podemos ver que los números, el tipo de cambio, todo espectacular, pero el país explota. Porque si vos no atendés al tipo que se levanta todos los días, va con la mochilita y se toma 5 bondi para llegar al laburo, no atendés eso, no hay plan que funcione. Porque vos podés tener unos números espectaculares, pero si esos números tenemos, como decía Rodolfo, que yo suscribo, tenemos que esperar, o decía Emanuel, hay que esperar 5 años para que esto... En 5 años se te prende fuego el país. Entonces, hay cosas que no pueden esperar. El flaco que tiene que comprar el matambre para la semana que viene, lo tiene que comprar hoy, no lo puede comprar dentro de 5 años. Rodolfo, Emanuel, yo no veo una economía en reconversión al estilo Chile, Perú o Uruguay. Porque Argentina no es. Pero no, somos 50 millones de habitantes, no somos 20 millones como Chile. Hay industria que no existe, que solo existe en Brasil o en México. Digamos, no existen en ningún otro país de Latinoamérica. Pero digo, espera, yo te agrego esto. No hay ningún sector que le esté yendo mejor en materia de empleo, digo. No hay ni uno solo. El de informática, que o casualidad es un sector privilegiado, ¿no? Y el del, ¿cómo se llama? El sector agropecuario, que comparamos todavía contra números que eran horribles en 2023 y demás. Después no veo ni la minería, que es el gran auge, está haciendo una cosa, y además va a tomar los cientos de miles de puestos de trabajo que se van a expulsar porque los otros sectores no andan. Yo digo, me parece que hay que atender, ponele que el sector textil no sea en la Argentina. Bueno, son 500.000 puestos de trabajo. Fíjate, decime a dónde los vamos a poner. Porque es gente, ¿no? Déjame hacer algo que está en contra de la profesión, que es plantearte un problema cuya solución no conozco. Digamos, nosotros hacemos al revés, planteamos soluciones de problemas que no conocemos. Pero, ¿a dónde voy? Yo creo que cuando Rodolfo planteaba los 2 periodos de éxito y de romper esta barrera, que coincido, digamos, son los primeros años de Menem y los primeros años de Néstor, me voy a los primeros años de Menem, sobre todo porque el presidente se refleja mucho ahí. El empleo que vos rompiste en los sectores que estuvieron muy afectados por la apertura y por las privatizaciones, la verdad que más que lo compensaste con los capitales extranjeros que entraron a crear empleo de calidad. O sea, las 600 bocas de expendio que hoy Carrefour va a vender para que queden en 300, son 600 bocas que se hicieron en los 90, de empleos que eran muy bien remunerados. Ese switch hoy no está pasando y creo que el problema, al cual no sé qué solución darle, es que yo estoy de acuerdo que para que la economía no tenga que afrontar precios domésticos que son una locura, un nivel de cierre económico como no vimos nunca en la historia, como pasaba en el gobierno anterior, hay que abrir la economía. Ahora, en esta apertura, los ganadores te generan muchos dólares, pero poco empleo. Y los perdedores son consumidores de dólares, pero generadores de empleo.
de alguna manera hay que rebalancear eso para que, como recién se decía, vos no tengas. ¿Cuál es la provincia que más empleo generó desde que asumió Milei? Neuquén. ¿Cuánto generó? 6.500. ¿Y cuál es la provincia? Estuve 3 veces este año en Neuquén. ¿Cuál es la provincia que más rompió? Buenos Aires, 44.000. Por matriz insumo-producto, digamos, porque entendemos los sectores ganadores y los empleos directos e indirectos que generan. Los 44.000 bonaerenses que perdieron el empleo, o los 33.000 cordobeses, no van a ir a Añelo. No van a ir a Añelo a encontrar, y van a encontrar trabajo. Entonces ahí hay un desfasaje que a mí, yo soy macroeconomista, digamos, no sé cómo se arregla. Sí, digamos, para poner un poquito de equilibrio, en los periodos donde había protección, política económica expansiva, consumismo, la economía no generó empleo. Así que tampoco nos vayamos al otro lado de creer que antes generaba empleo. Argentina hoy, si no tiene un problema de desempleo macroeconómico, es por su informalidad, por toda esta economía pseudonegra, pseudogris, cuentapropista, autónoma que ha mantenido y que genera Aldo Bonzi, dirías vos. A ver, la única manera de tener la micro bien, yo voy a opinar al revés de lo que decía Rey, es que hagamos una macro exultante. Cuando la economía crece al 8 o 10%, la micro anda bien, no la de todo el mundo, la de la mayoría. Hoy no vamos a tener eso, lamentablemente. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que cuando todos los sectores andan mal, si de 12 sectores industriales andan 11 mal, es que tenemos un problema. Esto es como en la clase. Si te reprueban 2 alumnos, el problema es el alumno. Si te reprueban 28 alumnos, el problema es la maestra. Entonces, hoy tenemos la construcción mal, el comercio mal, muchos sectores industriales mal. Economías regionales. ¿Quién tenés bien? La ganadería está bien. La ganadería está bien. Entonces tenés esos ganadores y perdedores. Hay que atender a los perdedores. A todos no se puede si no hay plata para todo, pero alguno tiene que empezar a mejorar. Entonces, podemos discutir cuestiones puntuales. A ver, siempre hemos creído que apertura económica necesita un tipo de cambio más alto, eso lo sabemos. Si no podés tener el tipo de cambio más alto, y bueno, anda más lento con la apertura. ¿Hay que abrir la economía? Sí, probablemente más lento de lo que se está haciendo hoy. Tenemos una restricción durísima, que es que la situación fiscal no permite rebaja de costos tributarios, o sea, no vamos a creer que la reforma tributaria va a venir a resolver otros problemas. Ahora, ¿cómo se concilia el largo plazo? Porque, digamos, mirar el corto plazo chocas, con atender situaciones frontales es lo más difícil de todo, no te quepa duda. Y donde también tengamos en cuenta que del otro lado, de la oposición, también hay propuestas irracionales. A Dios gracias que terminó la rebelión fiscal del Congreso, que no se evaporaba el superávit fiscal. Léete el dictamen de Comisión de Minería, de lo que dice la gente del presupuesto, y te tirás de los pelos, no aprendieron nada estos muchachos. Entonces, ¿cómo se encuentra ese equilibrio? Es lo difícil de la Argentina, porque todo el mundo tira para su Sabés que yo veo que el gobierno avanza, más allá de la cuestión económica, creo que el rechazo al anterior, el rechazo a gran parte del peronismo y demás, genera que pueda avanzar el gobierno. Y también eso le permitió hacer un ajuste inédito que difícilmente podría haber hecho otro que no venía de afuera del sistema. Y también hay un rechazo muy grande a la obra pública. Estamos con obra pública del año 2002, 2 años consecutivos. Anduvieron por ruta, tramos cortos del interior, están destruidas. Exacto. La Argentina está con un nivel de inversión de obra. Un punto menos, un punto del ajuste es obra pública. Un punto son subsidios económicos, el resto es la licuadora de lo que bajaste el sistema previsional y te quedaste ahí más transferencia con una característica que no te olvides, el Estado hace presupuesto base caja. No hace presupuesto base real como una empresa. O sea, las amortizaciones del capital público no están en el presupuesto. En una empresa privada vos bajas la inversión, no tenés superávit, tenés abajo de la línea cuenta capital. Así que algún día necesitaremos tener superávit fiscal con inversión pública, de mantenimiento, no de expansión. Claro. Ahora, venimos de un sistema de obra pública que era un desastre, entonces la contrarrespuesta es llevarlo a cero. Pero, digo, esos son los desafíos de largo plazo de la Argentina. No, lo que pasa es ese desafío, yo creo que la obra pública vas a tener que reactivar. Este año 2026 aumenta creo que 80%. Pero gastabas 10 con Macri y Cristina, pasaste a 2. Lo que pasa es que lo que no podés ir a que se hagan estadios de fútbol en Santiago del Estero. No, está bien, está bien. Tenemos que tener obra. Porque la obra pública, acá hay un tema ya que lo mencionaste. Están destruidas las rutas. Pero la obra pública, acá hay que cambiar el enfoque total de la obra pública. La obra pública no es cuánto empleo genero. La obra pública es para qué sirve cuando está terminada. Si no hacemos obra pública que sirva para cuando está terminada, la obra pública no la quiero. Estadios de fútbol no quiero más.
Quiero rutas, quiero Pero puertos. además, me parece que tiene que haber financiamiento para todas esas cosas. O sea, el subte de Buenos Aires. Ahora, si quieren hacer el subte F, bueno, van a tener que financiarlo. Tienen que conseguir plata de largo plazo. La obra pública se financia con, creo, ¿no? Con crédito de organismos, del mercado. Es imposible usar el gasto, el ingreso corriente para hacer obras públicas impresionantes, porque es lo que necesita Argentina. Y cuando se hizo para afanar en los últimos 20 años. Entonces está todo dado vuelta acá. Yo ahí veo, en algún momento va a tener que resolverlo, porque todos los países que anduvieron bien, obra pública tienen, y estás en un nivel de obra pública de una subinversión muy grande. Ahora, vuelvo a la política sectorial. También un desprestigio absoluto de la política sectorial por lo que hicieron los gobiernos anteriores, y sobre todo el gobierno anterior. Yo siempre dije, para los bienes transables, ¿por qué los empresarios no se quejaban? Porque se la llevaron con pala. Porque una transferencia de ingreso a los sectores de bienes transables con el tipo de cambio oficial, la brecha No del queremos más 50%, eso es lo que no queremos y más. con salarios reales en los pisos históricos. Entonces las tasas de rentabilidad de las empresas eran récord. Ahora la pregunta es, tenés que volver con algún tipo de política productiva, sectorial, industrial, agropecuaria, regional, lo que fuera. ¿Eso te resuelve o te compensa si tenés un desequilibrio macro? ¿Lo podés hacer? Es la duda que tengo. A mí lo que me preocupa es cuando yo veo una empresa láctea en problema, una agroindustria en problema. En Entre Ríos hay una empresa que es líder en faenamiento porcino o avícola. No le dan los números. Está con la importación brasileña que los pasa por arriba. Yo digo, ¿qué está pasando acá? El algodón en el Chaco. El algodón en el Chaco está obviamente muerto por el tema de que no le venden nada al sector textil. Está muerto, ¿eh? Y es un sector que se ha reconvertido y que está en proceso de reconversión. En San Juan, sacando los proyectos de minería, que están todos esperando y demás, los proyectos agroindustriales en San Juan, tomate, productor de tomate, 100 empleados que hacía pulpa de tomate para la industria alimenticia. Viene todo de China deshidratado para la industria alimenticia. Está cerrado prácticamente. Yo te hago una pregunta, Maxi. Y así puedo pero yo te pregunto. Entonces, lo que estoy contando es sectores del sector más competitivo que tiene la Argentina. Si la Argentina no funciona en el sector agroindustrial, y me hace un poquito de ruido. Es cierto que no hay política sectorial, pero me hace ruido, digo, ¿no será que tenés algo descalibrado? Porque el tipo, Galfione, los textiles están con la última tecnología, porque en la época del kirchnerismo, con los créditos subsidiados, se importaron todo. El otro día un amigo aprovecharon textilero, el dólar barato y los créditos subsidiados. Yo tengo amigos que eran antikirchneristas a muerte, que salían en las publicidades del gobierno anterior, en la campaña electoral, porque se habían comprado la última máquina italiana con el crédito subsidiado, un regalo. Si no importaban bienes de capital, eran unos boludos. Porque le regalaban la plata. Volvamos al crédito bicentenario. Ahora tenemos museo con máquina 2023. Ahora tenemos museo con máquina 2023. Claro, pero Maxi, volvamos al crédito bicentenario, el 10%. Subsidiado por todos nosotros. Wendel, lo que te quiero decir es, si querés ponerle la manta arriba a los textiles, y no sé cuánto empleo hay, ponésela. Yo digo, se reconvirtieron y demás, pero ponele la manta. Ahora, cuando algunos le quieren poner la manta a la agroindustria, digo, che, ¿y entonces con qué nos quedamos? ¿No vamos a quedar solo con petróleo o minería? La agroindustria no le podemos poner la manta arriba, porque es un sector súper competitivo en Argentina. Déjame decirte algo bien básico que me parece que un poco lo sugería Rodolfo recién diciendo, tal vez habría que hacer lo mismo más despacio, sí. Digamos. Lo que sabemos los economistas de la protección es que la protección duele. Porque la protección básicamente es permitirle a algún sector de la economía tener precios más altos que los internacionales. Directa, indirectamente, con subsidio, con impuestos, con aranceles, con pararancelarias, con lo que sea. Ningún país es tan suicida como para tener proteccionismo absoluto, salvo el gobierno de Alberto Fernández. Ningún país es tan suicida como para abrir la economía con un tipo de cambio bajo, salvo lo que está sugiriendo Milei. Entonces, hay alguna verdad en el medio donde vos deberías elegir proteger algunos sectores y que la sociedad transparentemente se banque pagar precios superiores a los internacionales, y para los otros le digan, miren muchachos, los voy a abrir con un tipo de cambio alto, que si la cosa sale bien se va a apreciar, y el día que se aprecie, 4, 5 años, 6 años, van a tener que competir. Voy al caso porque nos salvó Besant, entonces muchos miran ese caso. La economía mexicana, cuando entra en la crisis del 95, el tipo de cambio pasa de 3 a 7 pesos.
Entonces, en 7 eran competitivos, tenían un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, etc. A los 3 años, el tipo de cambio real vuelve al lugar de partida. No se fundió la industria. No. Digamos, las exportaciones industriales siguieron siendo tan o más grandes que cuando vos le diste esa competitividad cambiaria. Acá lo dijo... ¿Qué existe en el medio? Política estructural, reformas, política industrial. Acá lo dijo etcétera. Werner, dijo, ojo que el proceso de reconversión productiva en México, Werner, el ex FMI, dijo, se hizo con un tipo de cambio real alto. Exacto. Que le permitió ir al acuerdo de libre comercio. Se mezclan la ideología con la política, porque vamos un poquito para atrás, pero de vuelta, para sacar lecciones a futuro. Este año 25 hubo que sacar el impuesto país, no el del 17 que era un disparate, pero el 7,5. Yo creo que hubiera sido óptimo dejarlo el impuesto país. Necesitabas el Congreso. Si ibas al Congreso te iban a querer manotear, con lo cual no era posible. Y por ejemplo bajar las retenciones. Entonces eso hubiera sido, o bajar otros impuestos más distorsivos. Entonces esas son las definiciones de política económica de sintonía fina que faltan. Yo me saco el sombrero por la política fiscal. La política fiscal se hizo de la noche a la mañana y no hay nada más que discutir, y el presidente puso los huevos sobre la mesa y vetó lo que hubo que vetar y se peleó con todo el mundo. Paso adelante, fenomenal, no alcanza, hay que complementarlo con algo más. Creo que se equivocaron en materia cambiaria, porque digamos, ya lo comenté 20 veces en ese sentido. Y ahora obviamente el punto de partida es más difícil, tener las reservas netas negativas, tenés el tipo de cambio que todavía no sabemos muy bien cómo es el tema tipo de cambio precio, no estamos seguros de tipo de cambio real, pass-through, todas esas cosas. ¿Qué aprendimos? La tasa de interés de este periodo no la podemos tener más. ¿Qué aprendí? Se normalizó, muy buena noticia. Ahora tiene que venir la remonetización de la economía, volver a una economía de crédito, para ver de las 4 variables que mencioné antes, ¿cuántas podemos? Yo todavía creo que a las 4 se puede aspirar. A las 4 se puede aspirar. Las 4 son. Y crecimiento, desinflación, tipo de cambio y riesgo país. En una de esas tenés que descartar la doble y decir, bueno, ¿con cuál no me quedo? No lo sé. Estamos bárbaros entonces. Estamos bárbaros. Y si tenemos los 4. 2026 va a ser un año mejor que 2025. Bueno. Va a ser como 91, 98, 2003, 2011. No tenemos ni la soja ni las privatizaciones. Pero empecemos a los Paraguay, a despacito, pero a tener años positivos que eviten un 2027 malo. Vos coincidís ahí, que es un poco lo que discutimos nosotros la otra vez, si hacia adelante Milei tiene desafíos, si se quiere, más livianos de lo que has tenido hasta ahora. Me parece que sí, por lo que decía Rodolfo, porque el verdadero desafío de Milei era, creo que casi todos los economistas coincidíamos, que se hacía el ajuste más grande en la humanidad, iba a tener una guerra civil, y la verdad que el presidente ahí leyó mejor a la sociedad que la mayor parte de la política, o sea, leyó un momento histórico donde la sociedad dijo, sacame la inflación, cueste lo que cueste, y me parece que eso es lo que le votó en las urnas. Ahora creo que por estar 100% enfocado en eso, descuidó una parte que en Argentina, sabes que puede ser, que cuando vuelve puede ser mortal, que es la parte cambiaria. Y mi impresión es que no es que caminamos en la cornisa, porque la verdad gobiernos que en la Argentina que caminen por la cornisa abundan. Yo creo que nos caímos y nos rescató Besen. Entonces mi punto es, no vuelvas a caer en el mismo error, y comparto lo que decía Rodolfo, hacé de cuenta que no está. Porque la verdad que llamarlo a Besen para el pago del 9 de enero no es una situación extraordinaria. Vos en enero y julio tenés que pagar. O sea que si lo llamás a Besen de julio de vuelta... ¿Por qué lo van a llamar? Pablo, vos debes estar muy largo Argentina. Debes estar muy largo Argentina. Yo sí, no tanto. Puede ser. Yo no tanto. Mal no me fue. Perfecto. Pero en el medio sufriste. Vale. Les dejo que mejoren el debate. Me retiro. Sí, cómo no, Rodolfo, gracias. Así que ahora, gracias y buena. Que sigan en buenas manos. Gracias, Rodolfo. Un gusto, Rodolfo. Bueno, dale, completa. No, pero ¿por qué piensan que lo van a ver? O sea, es como que estamos pidiendo, rogando que otra vez nos vengan a salvar y entonces vamos a demostrar que esto es un drama. Yo creo que la ayuda de Besen y el Tesoro, obvio que no, es indiscutible, pero fue una situación absoluta. Eso es algo que se discutió mucho con Emanuel y con Rodolfo también, con Melconier y con muchos economistas profesionales que decían, ven que esto era insostenible. Y la discusión en ese momento era, pero esto es una demanda de dólares totalmente desorbitada, porque el miedo que Kicillof, que ganó y dijo, no voy a pagar la deuda, prácticamente, dijo, es impagable la deuda. Eso es lo que dijo Kicillof cuando ganó. ¿Qué querés que hagan los inversores? No, también voy a apostar por Argentina. Oferta y demanda. La demanda se disparó para mí por dos, totalmente excepcional. Para mí por dos cosas, digamos, por errores propios del gobierno y por el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. Ahora,
El error primario fue la sobreconfianza de abrir el cepo el 14 de abril. Grave error. Grave error. Por no pagar, ¿Puedo no pagar un pero costo. en ese momento todo el mundo decía que había que No, yo dar no. alguna señal con el cepo. No, yo no. Mucha gente Yo bueno, siempre mi pero en diagnóstico. general, Siempre mi che, diagnóstico tienen que fue. empezar una Siempre mi diagnóstico fue, y en eso creo que coincidimos con Rodolfo. Fue arriesgado. Es, salir del cepo es la última medida de un Sí, plan sí. de estabilización que Sí, tiene un montón a la de, luz de lo que que tiene un ocurrió, montón de pues. Pero precondiciones. perdón, Con el si no diario hubiese sí. tenido una brecha mucho más grande. Sí. Había que ir a un tipo de Y cambio. si no te flotante. tenía que rescatar Vicent, o te morías. Pero perdón, había que ir a un tipo de cambio flotante, salir. El crawling peg era un camino de ida yo, para yo una. no, un yo 1%. no estoy en La brecha se te. yo no estoy en la se te lógica va del a tipo de las cambio nubes. flotante. Yo creo que de vuelta Argentina tiene que ir gradualmente. Pero perdón, si vos seguías con un crawling peg, imagínate No la, estoy- cantidad, tampoco- la cantidad de reserva que tenías que vender. Tampoco estoy en un Pero crawling fíjate, peg. el crawling Sí. peg Tampoco del uno, estoy en un crawling peg. No. A ver, mi punto es, cuando vos estás flojo de reservas Sí. y pones un cepo, ya sabemos qué pasa. ¿Cómo podés salir de ese cepo sin reservas? Que era el desafío. Bueno, usando los dólares del FMI, no para armar este esquema, sino, por ejemplo, pasar a un crawling peg pasivo y decir, me dejé de apreciar, y en la siguiente instancia ir aflojando de a poco el control de cambios. ¿Hubiese sido tan efectivo desde el punto de vista electoral? No. ¿Vos no viste positivo, digamos, entre comillas, la flotación de un dólar entre 1100 a 1450? Ahí el problema fue que les quedó muy bajita el techo de la banda. Y no, entonces porque, no. Y bueno, Yo- pero lo calibraron mal. Está mal porque Porque si, está porque mal si vos porque- decías, bueno, y el techo de la banda no. Pero, Está mal perdón, porque ¿Cuál no- era el problema si estamos en un dólar está mal a porque no 1700? está mal porque no está Rodolfo, pero la metáfora del padrino, 1700, digamos, hay un arma que no tenés. No, es al revés. Los tipos de cambio de flotaciones entre bandas, sí. el techo es un arma de verdad, y como el mercado sabe que es de verdad, no te lo testea. yo- Si No te está lo bien desea. calibrado, si el techo Pero estaba en es que 1800. se convierten de mil- verdad, Sí. cuando la combinación cantidad de reservas para defender el techo más nivel del Del nivel techo, del tipo de cambio. está bien. Emanuel, Está perdón, mal. yo no A comparto. lo que voy, pero, perdón, lo que sí es cierto, yo soy en ese sentido contemplativo porque vos estuviste ahí en la silla eléctrica, entiendo también el equipo económico que quieren siempre, ven el dólar flotar hacia supuesto. arriba y les agarra, se toman todo de la mano. Por supuesto. Me han contado aparte alguna experiencia antes de la elección de funcionarios del equipo económico que estaban pálidos y demás, no que el propio Milei lo dijo, la pasamos muy mal, Por supuesto. pasamos por el infierno, no sé. Estuvieron en un momento donde creían que se lo llevaban, pues bueno. Yo te voy a dejar un título, yo he abrazado los inodoros del Ministerio de Economía. En corridas cambiarias. He ido a vomitar. ¿Ah, sí? Sí, Ah, por sí. supuesto. Ah, Por supuesto. bueno, esa Por es fuerte. Te dejo el título. Y sin haber tomado nada. No, Sin haber tomado nada. mirando la pantalla. Menos mal que dijiste me quiero ir. Mirando la No, pantalla. Me quiero nunca. No, pero verdaderamente, la Muy verdad fuerte esa imagen la- ahora. es que la verdad que, a ver, yo siempre tengo una empatía con el tipo que decide Sí. ir a la función pública, tratar de arreglar esto, porque la verdad que ahí hay un componente que uno dice, independientemente del partido político que vengas, la ideología que tengas, estás arriesgando tu prestigio, tu persona, tu profesionalismo, todo, para un país que es un toro muy difícil de No, de yo domar. decía, y bueno, y déjalo flotar un poco más, no le pongas. Pero después cuando ves la secuencia de los precios, Sí, claro. cuando ves los combustibles, por ejemplo, que en el último mes te subieron 8%, entonces los servicios públicos que tenés que ajustar, no terminas más. Pero No quiero- desinflacionás más. Totalmente. Con el Todo dólar eso- en la Argentina. Todo eso Pero va al costo. ¿no? Argentina, Maxi, una cosita quería decir nomás. No necesitamos un tipo de cambio más alto. Creo que no hace falta realmente. Obviamente que hay que dejar flotar, ver digamos, descubrir cuál es el tipo de cambio. En un momento se va a poder. Pero Argentina este año tuvo una apreciación, o una depreciación del peso real del 20%, ¿está bien? Brasil tuvo una apreciación del real, de su moneda, del 20%. O sea que mejoraste un 40% respecto a Brasil. ¿Cuánto más queremos? Fue muy, Y sí, fue muy importante. Y con Chile también tuvo apreciación cambiaria. Pero, Uruguay, Pablo, el dólar mi pregunta de estaba mercado- 43 pesos el año pasado. Recontra. Mi pregunta de mercado Dólar es, 78, mi pregunta de ¿qué mercado es queremos, súper no? sencilla. Mi pregunta de mercado es súper sencilla. A 1.450 pesos, ¿quién te vende neto 15.000 millones de dólares para que vos pongas las reservas en cero? Porque si vos me convences de que hay un actor en la economía, o varios actores en la economía, que neto, digo neto porque podría ser que la demanda de dólares baje a cero, o que alguien aumente la oferta de dólares en una cuantía suficiente. Vamos a ver si le hay 15.000 millones para que compre el Banco Central. ¿o no? Ese es mi punto. Igual no creo que 15.000 lo tengas que hacer en un año. ¿Se 10.000, entiende? O sea, una- 10.000. A mí lo que me yo con sorprendió. 5 estoy. A mí lo que me cinco- sorprendió. No, estoy cinco feliz. nada. Métete, Cinco Luciano, años con la estoy feliz. economía real. A mí lo que me sorprendió
fue hace 2 semanas Caputo haciendo un anuncio. Al día siguiente que el FMI le dijo que había que hacer un camino más ambicioso, acumulación de reserva por los jacks eternos y porque era la forma de bajar el riesgo país. Entonces Caputo sale y contragolpea y anuncia la emisión del Bonar 29, que pensaban que iba a triplicar la oferta de lo que se iban a quedar. Y bueno, terminan juntando 950 millones de dólares a una tasa arriba del 9. Después de 2 años teniendo acuerdo con el fondo, swap, un triunfo súper contundente, siendo el país récord en términos de equilibrio fiscal en toda la región, los mercados no te tiran una... Caputo se va en abril del 2018, perdón, en enero de 2018, antes de que venga la crisis, le coloca 3 bonos, 9.000 millones de dólares, hace así, 9.000 millones de dólares, a 20 años, a una tasa de, creo que máxima el bono 20. Pero el mercado estaba enamorado de Macri, Maxi. Claro, por eso. Entonces, bueno, lo que digo es, y después de eso, 2 días los bonos planchados, incluso para abajo, y hacen la recalibración de la banda, y ahí sí hay una buena reacción. Entonces, veo que el mercado está con la Argentina. Está cauto. Muy desconfiado de la Argentina, Sí, porque la verdad no que por si algo, por Caputo, si algo por todas las barbaridades que han pasado acá. Por todas las barbaridades que han pasado, incluido el periodo 2016-2017, donde, más allá de los asesores de la política económica, yo lo que me sorprende es que salvando el FMI, salvando Besen, el mercado no le tiró una sardina. Yo difiero del rol que usted le pone en la historia. Para mí el mercado, y esto no lo inventé yo, está viendo reservas, nivel de endeudamiento. Tiene la memoria de un perro, digamos. El mercado se olvida rápidamente de las historias malas. No le gustan los números de hoy. Para comprar historias buenas. De vuelta, sigamos en ese punto el ejemplo de Perú. A Perú le flotan en el mercado 40.000 millones de dólares de deuda y tiene reserva neta por 80.000. Por eso tiene el riesgo país que tiene, a pesar de la volatilidad política que tiene. Y uno diría, bueno, porque el presidente del Banco Central, claro, el presidente del Banco Central que juntó 80.000 millones de dólares de reservas netas para tener ese resguardo cuando los mercados no te sonríen. Y por otro lado, insisto, el rol de las expectativas. Si yo no hubiese escuchado lo que el gobierno planteó sobre la emisión del Bonar 29, hubiese dicho que fue una muy buena emisión, porque en la curva eso podía salir a no sé, 9.70, 10.5, ponerle esa discusión, nadie hubiese dicho 9.26. Si vos decías 9.26, decías estás haciendo un número mal. Sale a 9.26. ¿Por qué todos decimos fue malo? Y porque dijiste que en el libro te iban a poner 3 veces lo que fuiste a pedir al 8. Entonces, la verdad que si vos decías, mirá, tengo una curva que me permite salir al 29 con un bono con esa maturity, etc., a 10.5, salía a 9.26, uno hubiese dicho... Yo lo veo medio anecdótico el tema, porque me parece que es como un primer pasito, ¿viste? El gran objetivo de 2026 es salir al mercado. De verdad, es conseguir financiamiento en los mercados internacionales. Esto es como decir, voy a correr una maratón y de repente te ven haciendo un trotecito en el parque. ¿Qué estás haciendo? Si tenés que ir a correr contigo. Bueno, primero déjame que empiece a trotar un poquito. Claro, pero no te tropieces. No te tropieces en el trote porque después Pablo, la maratón te queda. Este es un programa, como se plantea para el año que viene, súper dependiente de la cuenta capital. Súper dependiente de la cuenta capital. Caputo mismo, yo creo que una de las cosas más sinceras que dijo Caputo es, hace 2 semanas, dijo, yo me equivoqué, porque si me hubiesen dicho a mí, en este momento tendríamos que estar con 300 puntos de riesgo país. 350 puntos. Y no estamos. Entonces, depender tanto de la cuenta capital, después de lo que pasó con la historia argentina, depender de que no se resfríe Brasil, de que no haya un cisne negro afuera, que Trump no te queda otra. no haga una locura con el próximo presidente de la Reserva Federal. ¿Qué alternativa tenés? ¿Qué alternativa hay? No hay alternativa. Bueno, lo que dicen algunos, desinflar más lento. Un cepo. Desinflar. No, desinflar más lento. Bueno, la alternativa liberal, la alternativa liberal, que es un poquito la de, en este momento, la de Cavallo, la que plantean Carlos Rodríguez, le dicen, libera, encontrar un tipo de cambio de equilibrio, acumular reservas con ese tipo de cambio de equilibrio, levantar toda la restricción del mercado cambiario, que ingresen los dólares que tengan que ingresar al tipo de cambio que sea necesario. Esa es la alternativa liberal.
Yo quiero aclarar, en esa alternativa me pongo con espalda con Milei. Porque Pará, estaba vomitando en el Olvídate. en el baño baño del quinto piso del Ministerio de por la Economía. realidad de la economía Entonces esa argentina. no la Y quiere. por la realidad de la economía Sí. argentina, ¿cómo vos vas a liberar un mercado Bueno, con una pero demanda esa es la- débil? eso es lo como que la dice Caballo. tenés? Eso es lo que dice Caballo. Bueno, pues se puede equivocar. digamos. No, está bien, comparto. pero, Está bien, pero pero digo, por eso pero vos me no. decís qué alternativa tenés. Yo Bueno, te digo la alternativa de lo que Pero ahí plantea. también depende de la Perdón, cuenta capital. es lo que le plantea también Pero Maxi, es lo que le plantea parte del mercado Pero ¿por qué es la única? y es lo que le plantea el FMI Pero también. ¿qué es este There is no Sí. alternative criollo? O sea, la otra alternativa es, por ejemplo, primero, acá hay una nueva alternativa que hasta hace 3 semanas, si lo hubiese planteado un economista como yo, como Rodolfo, nos hubiesen dicho mandriles. O sea, pusiste una regla cambiaria que de fondo dice el tipo de cambio real no se aprecia más. Es una gran alternativa a dejarlo apreciar. Sí. Es una gran alternativa. Entonces, alternativas siempre hay. Ahora, esas No se alternativas... aprecia más si no tendrán los dólares suficientes. Esas alternativas... Si no tendrán los dólares suficientes, no se aprecia más el tipo de cambio. No, Bueno, porque el eso Banco es lo que Central por va a supuesto. comprar todo lo que Esas es necesario, alternativas, ¿no? esas Le va a alternativas poner un piso. tienen costo. Esas alternativas tienen costo. Uno no discute que no hay alternativas. Lo que discute es el costo que quiere o no quiere enfrentar el gobierno. Y ojo con este punto porque ahí es donde entra la micro. Si vos relegás un poco la inflación como variable objetivo, relegar no quiere decir ir a inflación de 5% mensual porque ahí entras en otro desastre, pero probablemente le pones un piso a la caída del empleo. O sea, si vos no te seguís encareciendo, el textil que hoy está vivo, mañana sigue vivo. Si vos te seguís encareciendo, el textil que hoy está tecleando, mañana está muerto. La automotriz que hoy suspendió 2 líneas, mañana te suspende toda la compañía. Entonces, ponerle un piso a la apreciación real, porque de vuelta, la Pero historia de que la desinflación hace 2 sigue, semanas, no me la creo. Caputo declaró, estoy cómodo con un dólar a 1.500. Es una opinión personal de él. Pero eso era incompatible con un techo de la banda cambiaria que ajustaba al 1% por mes. ¿Fue en la misma que dijo que el techo estaba bien calibrado y que él estaba cómodo con Sí, el techo? fue la misma. Bueno, Sí, entonces sí, está sí, bien. correcto, pero era yo le era una contradicción. Yo le pongo un manto Era de, contradictorio. yo le pongo un manto de piedad porque cuando uno está en la función pública no podés tiene- andar Dice, adelantando la verdad que cosas. tampoco puede decir No, toda la sí, verdad ni adelantar, obvio. etcétera. Bienvenido el cambio del esquema cambiario. Pasemos a pérdida todo lo que haya dicho el ministro y olvidémonos que nos tuvo que decir lo contrario porque si no todos entrábamos en pánico. Como, no sé si se acuerdan la nota que hizo con Laje donde dijo, no, algún cambio vamos a hacer y el mercado se disparó y no tenía... y no- Nadie conoce mucho el Antes, cambio, cuando sí. iba el Trolley del 1%. Claro, antes dijo, del no, acuerdo viene con el alguna Fondo, modificación y fue una cosa, Nada. una desgracia. Y creo que aprendió de ese error. Ahora, Es más, te digo una cosa, Ujú. y métete, Luciano, Sí, con sí. el tema de darnos un baño de realidad. ¿Sabes que anunciar un esquema cambiario 15 días antes cuando lo vas a implementar es raro? Suicida. No digo suicida. Suicida. Me No, parece buscaba- que lo que me ocurre es que el esquema cambiario no tiene mucha modificación y que necesitas enviar una señal Claro, rápido una para que señal. baje el riesgo país. O sea, voy a acumular reserva y va a ajustarse a partir del 1 de enero. Es raro. En medio de una ronda No se aparte de hace. mercado. Suicida no se hace. cuando No. no, Se suicida hace cuando no- antes del mercado, al final del mercado, Suicida un cuando viernes no a la tenés tarde, credibilidad. y el día antes. y lo implementás No, al día, y lo perdón, implementás al día Perdón, siguiente. cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué hicieron? Sí. Semana Santa, típico Argentina. El Semana lunes Santo, implementó. el lunes arranca. Pero por eso, Bueno. a mí me parece Es- que este esquema, Caputo quiso hacer algo para enviar una señal a los mercados, enviar una señal del FMI, está negociando. Sí. Por Exacto. eso algunos dicen, che, ¿este es un esquema definitivo o tiró una primera y verás si entra, si baja el riesgo país y si en 3-4 meses no bajó el riesgo país, no te entraron los dólares por la cuenta capital, no acumulaste Todo es un poco de definitivo hasta reserva, que hay que cambiarlo. irás rápidamente a un nuevo esquema cambiario con la cosecha en abril, digamos. ¿no? A ver, Antes- yo sumo algo, Maxi, porque en función de esto, ¿no? Sumo a preguntas a los economistas expertos. ¿Cuándo voy a poder pagar anticipado un repuesto que tengo que pagarlo en dólares y lo tengo que girar en negro? Porque no puedo pagarlo y si no, no me lo mandan. No es que los dólares sobran, el tipo de cambio está estabilizado. Liberemos ¿Qué repuesto? de cualquier máquina. Sí, sí. Yo pago yo las materias primas no fabricadas en el país, los repuestos, se paga todo anticipado, un bien de capital, se paga anticipado, nadie en el mundo le crea a la Argentina para darte financiamiento. Entonces, se paga anticipado, ¿las empresas pueden pagar anticipado? No. ¿Pueden comprar a dólares? No. Bueno, dejemos a las empresas que compren todos los dólares que quieran, que paguen anticipado todo lo que quieran y dejemos el tipo de cambio que lo ajusta el gobierno con el al IPC, no sé, a ver si vale 1.500 mangos el dólar. Ahora, ¿el dólar no está estabilizado por el mercado? Bueno,
Listo, déjame comprarte los dólares que quiero si está estabilizado por el mercado. ¿Qué pasa si eso ocurre? Yo lo pregunto a los economistas. ¿No será el dólar a 3 lucas si hacemos eso? Es que yo comparto con vos lo siguiente. Para mí hay un error del gobierno que es moralizar la discusión. O sea, cuando uno dice los textiles no son competitivos, está cometiendo un error, porque salí del costo laboral, porque estamos todos muy enfocados en el costo laboral. Si vos analizás cómo produce un textil, no en China, porque eso ya hoy es marginal, en Malasia las mismas máquinas que vos tenés que pagar en cuota, no podés pagar, tenés que pagar el adelanto en negro, qué sé yo, te las da el gobierno en un leasing al 3,5 de tasa. Y a 10 años. Exacto. Entonces el costo de capital, a Pablo le molestan los créditos del Bicentenario, pero no sé si te molesta el Bandes o te molesta el leasing malayo al 3,5, es otro. Entonces vos le decís, sos un malayo al 3,5, ¿qué inflación tiene Malayo? Sos un dígito, sos improductivo. Entonces, obviamente, no sos improductivo porque vas a la fábrica y te rascás, te vas temprano, llegas tarde. Costo de capital, costo laboral, estructura impositiva, servicios públicos, historia de la Argentina, te dejan en condiciones muy débiles. Si nosotros alineamos todas esas variables, ¿el sector textil puede competir? Tal vez la respuesta es no. Hoy no se vende nada nacional, no se vende importado. Entonces los importadores lo que necesitan es rotar la guita rápido. No importa qué compran. El importador es un oportunista comerciante. Hoy compra celulares, vaso, una camisa, no le importa. Cuando ve que el mercado no le hace rotar la guita rápido, se va, chau. Vos mirás la cantidad de importadores. Hay más de 1.500 en el rubro textil, más de 1.500 importadores nuevos, que son quid de fantasma. Nunca en la vida fueron del sector textil, nadie los conoce, no saben ni dónde viven. Pero van a chocar. Ya la chocaron. Pablo, ya la chocaron. Pero mira, dos importadores muy importantes que están con que la preocupación son de los importadores también. Déjame. Te doy un dato global. Que vos se tiraban en palomita Maxi, a vos importar importás, de China, no venden. Lo primero que tenés que hacer es tener un depósito. Sí. Ese depósito hay que alquilarlo. Sí. Todos los meses tenés que agarpar. Y vos no vendés ese depósito. Es un taxi, por supuesto, ¿viste? le doy un dato de más del sector. El consumo aparente del textil, digamos, históricamente fueron de 500.000 toneladas anuales, ¿no? Ahora está en menos de 400.000. En lo que va del año, 10 meses, entraron 350.000 toneladas de textiles. Estamos hablando de más de 9 meses del consumo total de textiles de la Argentina. No hay manera. Tenés textiles para un año entero. Déjame darte un dato macro que es micro. Y primero confirmar lo de cualquier marca internacional. Nosotros, hoy por hoy, creo que ya estamos por día relevando 14 millones de precios de memoria. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos. Entonces, cuando tenés tantos precios, hace bastante tiempo hicimos el siguiente ejercicio. Dame marca internacional, mismo sitio web, exactamente misma prenda, y déjame ver si este es medio atorrante y le roba a la gente, o si una multinacional que vende exactamente la misma remera acá en China, no sé qué, acá la vende más cara. Porque para mí ese era el costo país. No digo marcas, pero las 3 más importantes deportes. Hace 3 años, promedio, 80% más caras. Hoy, 28% más caras. Segundo dato. Hace más o menos 10 meses... Eso es bueno. Sí, claro. O sea, se acortó la brecha, pero el costo país sigue siendo relevante. Pero 80 a 28 es un montón. Sí, obviamente. Hace 10 meses empezamos a ver en esa base de precios, obviamente, dividiendo por el tipo de cambio, que los precios en dólares de los durables y de los semidurables empiezan a caer. Hace 4 meses, el equipo de data empieza a revisar todo porque dice, che, hay caídas nominales. En pesos. Claro. Tiene que estar mal la base. Sí. Y cuando vos cruzás las caídas nominales contra, digamos, las posiciones arancelarias que más volumen tienen, los 1.500 nuevos importadores, es un espejo. ¿Qué pasó? Argentina de péndulo. No se puede importar nada. Milei abre. ¿Qué dice intuitivamente todo el mundo? Trae stock para los próximos 150 años porque esto dura poco. Traen stock, como dice Pablo, es un negocio financiero. Si la tasa de interés aumenta mucho, vos tenés que bajar los precios para rotar el stock, porque tu ganancia está en la rotación, no en el margen. Vos podés tener margen negativo, pero que lo compense la rotación. Hoy no hay velocidad de rotación porque la demanda ahora se achicó. Igual te sumo algo al análisis que está buenísimo.
Porque una cosa son las marcas grandes, las globales, que están muy bien, otra cosa es el conjunto de la sociedad. En la Argentina, en la parte de textiles subió casi el 100%, 89% el consumo, digamos, en la importación total de textiles. Sin embargo, en precios subió el 60%. En el mundo no bajó 20% o 30, casi 30% los precios. ¿Qué ocurre? Te lo digo como se dice en San Martín, la gente está importando, subfacturando. ¿Por qué? Porque le sacamos todos los valores criterio. ¿Por qué subfacturo? Porque me permite vender en negro. Sencillamente, porque importo por menos guita, pago menos impuestos, facturo hasta lo que importé, todo lo demás lo vendo en negro. Y así funciona la Argentina. Entonces, a veces, solo la estadística nos puede llevar a concluir con malos resultados, que es lo que uno por ahí percibe cuando va a la calle, ¿no? Entonces, uno dice, hoy está inundado de importaciones, ya no un shopping como era originalmente. Siempre en un shopping, el 80% de lo que consumíamos, que casualmente son los precios más caros, eran importados. Hoy Avellaneda es importado, hoy vas a la Salada y tenés producto importado. Sí. Eso no había pasado en la Argentina del último tiempo. Y para vender en la Salada, que si le pedís una factura a uno de la Salada, te trae un cañoncito de dulce de leche, es la única factura que se conoce, son importadores. ¿Y cómo hacen? Y bueno, hacen de esta manera que yo te digo, ¿no? Entonces, justamente tenemos que tener cuidado porque después decimos no tenemos recaudación, todo. Bueno, se nos está yendo, digamos, esquema también, está yendo a una informalización de la economía mucho más amplia. Entonces, es como que queremos buscar un esquema de menos impuestos, recaudar menos, pero bueno, pero lo estamos potenciando con este tipo de medidas, me parece. Sí, yo lo que veo, mira, no voy a poner estos zapatos, ahí lo pongo ahí, abrime. Sí, abrime. No, pero abrime. Esto se puso raro, Maxi. Zapatos, sí. ¿Son justicialistas? La marca, viste que hay una marca. Temu. Son de Zara, principio de año en Madrid, 40 euros. Tengo por la tele canje con una casa de primera línea. Tengo de zapatos. Sí, tengo tres cajas que no las abrí. Se acaba de caer, ¿no? La canje. No, 50 para el año que viene. Está tirando. No la abrí, lo guardo para ocasiones especiales. Uso esto todos los días, de principio de 40 euros. 40 euros, ¿no? Tengo de marrón, de todo la 40 euros. Zara acá los tenía 200 lucas. No sé, no estuve... Es decir, 120, 130 dólares. Me dicen que es mejor, el de una marca que es conocida, que es la marca de la suela y demás, que estaban 150 dólares acá. 40 euros. Mira, nosotros hicimos una... ¿Y dónde era? Espera, ese zapato, ¿de dónde es? El que te compraste en Madrid. No, debe ser de Tailandia, qué sé yo. Portugal, de Marruecos, creo. De Marruecos. Sí. La culpa la tiene el zapatero argentino. Déjame decirte, no, pero es Zara vendiendo allá. Déjame darte un ejemplo. Las camisas que vendía acá Zara 150 lucas, allá las compré por 20 euros, 15 euros. Déjame darte un ejemplo divertido. Cuando salimos campeones del mundo... Sí. Obviamente la remera argentina se compraba en más lugares que en Argentina, en el mismo sitio web, con las mismas especificaciones, etc. Nuevamente, la remera en Argentina valía más cara que exactamente la misma remera en Estados Unidos o en Colombia. Uno podría decir, bueno, en Argentina hay más demanda. Parece normal que si hay más demanda. Entonces le pedí a los chicos de Data que me trajeran todas las remeras de fútbol para ver si pasaba exactamente lo mismo. O sea, vos te querés comprar la remera de Alemania en Argentina y es más cara que en Alemania, y es más cara que en Estados Unidos, y es más cara que en Colombia. Entonces hay una cuestión de vuelta, el costo país. Que parte de ese costo país pueden ser ineficiencias, pueden ser salarios más altos que impuestos, impuestos, costos. Entonces mi punto es, la verdad que culpar a un sector, o incluso a un sujeto social, digamos, el empresario argentino, es un error, porque insisto, si vos tuvieras las mismas condiciones, y la remera es más cara, vos ahí podrías decir, mira, son los empresarios. Pero, como decía el querido Aldo Ferrer, vos traes un empresario alemán a la Argentina y al mes está comprando dólares. O sea, no es la psicología del empresario, son las condiciones macro a las cuales vos... Conozco varias empresas textiles de la Argentina que fabrican en la Argentina, venden en el exterior. Ejemplo, venden en Chile y en Chile venden más barato que en la Argentina. Claro. La misma empresa y lo fabrican en la Argentina. Bueno,
son los problemas que tenemos internos, que son los que deberíamos solucionar antes, perdón, antes de matar todo el entramado para productivo. Cerrar para el ¿no? año que viene, por eso yo creo que es un interrogante el tema del empleo para el año que viene. Yo lo que veo es que muchos de estos sectores, incluso vos estás en textiles, haces... yo hago hilados y telas de punta, sí. Claro, haces hilado, que es un insumo, ¿no? Sí. de la industria textil. Veo muchos que directamente, lo que dijo Roca el otro día, Whirlpool no es que cierra. Whirlpool deja de fabricar acá, se pone a importar. Lo mismo en textiles, hay muchos. Yo lo conozco a todos. Vos, Pablo, lo conocés a todos que están a full con la importación. Lo que fabricaban Algunos acá. siguen fabricando, pero la mayor parte importa. Importa, exactamente. Yo lo que veo es que aguantaron el tema del empleo. Algunos empezaron ya con despidos este año, pero aguantaron porque era la duda de qué pasaba con Milei, exactamente. Que si seguía o no seguía. Ahora que están seguros de que Milei va hasta 2027 y tal vez hasta 2031, con un esquema donde él está convencido de la apertura comercial y demás, no tienen es lo que dije al ninguna duda, digamos, de que tienen que desprenderse lo más rápido posible. De despedir. Sí. Bueno, por suerte no le vamos a bajar el costo del despido. Mala mía. Perdón, mala mía. No, cuidado, porque, y cuidado, ¿no? Porque es un poco lo que yo planteé al inicio, que es la parte que no estamos viendo, ¿no? O sea, podemos crecer, nosotros lo vimos hace un tiempito, la Argentina puede crecer un montón, los números del PBI, quiero ver qué pasa con la gente, con el chabón de Aldo Bonzi, quiero ver. Este plan necesita, raro un plan de estabilización que no haya arrancado la construcción. En los 90 arrancó a full, en 2017 con Macri arrancó a full, con el kirchnerismo en la primera etapa arrancó. Hay unos brotes verdes, pero arrancó a full. Le falta. Acá hay 100.000 empleos menos en la construcción. Entonces, tiene que arrancar la construcción. A mí lo que me hace ruido es que la agroindustria no... Tiene que arrancar la agroindustria. Y hay sectores del comercio que tienen que de alguna manera reaccionar. Si no, vas a tener un problema de empleo. Está bien, lo vas a tener, pero es un país que va a otro esquema, que cambian las reglas de juego, y ahora sí van a cambiar. Y bueno, hay que empezar a adaptarse a esa nueva realidad. O sea, patalear, me parece que no es ¿Pero qué el esquema, Wendy? No, la otra vez me subí en un Uber, que muy de vez en cuando se rompe el auto, me subo en un Uber. El pibe me explicó cómo hacen para hackear a la plataforma, para sacarle los precios y demás. No, los pibes son bárbaros. Es más, muchos en autos eléctricos, ¿viste? Con esto de autonomy o de rentas y demás que le dan, los autos. Me dice, tenemos una deflación de precios. Hay una sobreoferta, me explica el pibe, ¿no? Como si fuera. Me dice, no, porque hay una sobreoferta, porque cada vez más se están poniendo. Es una economía. Y es cierto, está cada vez más barato. Pero para todo el mundo es igual esto. Era la economía argentina. Vendías poco, pero con el 80% de sobreprecio. Ahora vas a tener que vender más porque los márgenes se van a achicar, se están achicando de una manera brutal y hay que adaptarse a ese nuevo esquema. ¿Te guste o no te guste? Está bien, el tema, Pablo, pero si el desempleo, Pablo, si el desempleo se te dispara, es que tenés la economía en desequilibrio. Si el desempleo se te disparó, de que tenés un problema más allá de la reserva o lo que sea, que tenés algo no está equilibrado en la economía. Bueno, hay que ver si no se genera empleo en otros sectores. ¿Vos te acordás de quién era? No, el desempleo como... No hay duda que hay sectores que van a... que el desempleo en muchos sectores va a subir, textil ni hablar... No, yo digo el desempleo total. Perdón, un momento nerd de economista. ¿Vos te acordás quién era Jaime Ross? Sí. El uruguayo. No, bueno, por eso. De economista. Un economista mexicano. No el músico. Bueno, un muy buen economista mexicano que en los 70s decía que él, medio en chiste, medio en serio, decía que una manera de medir el desempleo encubierto era que cuando él iba a una ciudad latinoamericana se subía un taxi y le preguntaba al tipo, ¿usted cuántas horas maneja? 10. ¿Y cuántas horas tiene ocupado el taxi? 4. Entonces el tipo decía, este es un desempleado. Pero el INDEC lo va a medir como un empleo porque trabaja 10 horas. Hoy en el siglo XXI, para mí el proxy del desempleo encubierto es cuánto tarda el Uber. Y yo me tomo 2 Uber por semana religiosamente. Llega un momento que en casa digo, vamos a comprar otro auto porque me dejan clavado. Te estoy hablando hace 3, 4 años. Hoy siento que estacionan a la vuelta 5. Claro. Lo pido y a los 7 minutos está en casa. ¿Por qué? Porque de vuelta, oferta y demanda, como dice Pablo, se están rebalanceando. Y hoy hay más choferes que gente, por exagerar. Hay un exceso de oferta. Mi punto es, si no encontramos un sector de la economía que pueda absorber ese tipo de empleo,
Porque un chofer de Uber no va a ir a hacer minería a Catamarca. Corrijo, la mayor parte de los choferes de Uber no pueden moverse a hacer minería en Catamarca. Entonces tenemos que encontrar algunos sectores ganadores que hoy no aparecen, que sean fuertes en generación de empleo. ¿Eso significa proteger, cerrar? No, pero si no aparecen esos sectores, que tal vez no es el textil, pero alguno tiene que ser. Y yo insisto, en los 90 fue el comercio, fueron los bancos, fueron los seguros, fueron las prepagas, porque todas las multinacionales que conocemos hoy, de las pocas que quedan, entraron ahí a generarte empleos con salarios por arriba de la media. Por arriba de la media. Hoy eso no pasa. Vos sabés que hay un video extraordinario que hizo ProPymes del grupo Techin. Lo vi, sí. El paraguayo versus el argentino. El de encender una hornalla, ¿no? Sí, que sí. lo presentaron la otra vez en la UIA. Buenísimo. Es buenísimo porque cuando siempre decimos vaca muerta, que es simplemente, no sé, el gas o el petróleo, lo que cuenta es todos los encadenamientos productivos desde la arena de Entre Ríos, lo que fabrican la maquinaria pesada en Mar del Plata para los que fabrican las pymes de transporte para llevar la arena de Entre Ríos a Vaca Muerta, y así un montón de encadenamientos productivos de empresas industriales pyme, de agroindustria, de los que le dan el catering y los que fabrican el trigo, de encadenamientos productivos muy importantes vinculados con Vaca Muerta, ¿no? Donde China está obviamente con el petróleo. Pero yo pensaba que el mensaje es Vaca Muerta, pero después cuidá toda la cadena de valor, porque si, por ejemplo, cuentan de la maquinaria agrícola, no sé si de Santa Fe o de... si todo eso lo reemplazás con importaciones chinas, que está ocurriendo, a mí en Córdoba la otra vez me decían, nos compramos un tractor por $50.000, no lo podían creer los gringos. Lo vamos a probar, total, chino. ¿Está mal? Chino. Bueno, y no vas a tener todo esto que Déjame decíamos, poner los una- encadenamientos del empleo y demás. Estamos trayendo galpones de China, ¿no? Me voy a poner del lado de Pablo. Déjame hacer de abogado del diablo. Ok, defendamos esa cadena. Sepamos que en muchos eslabones de esa cadena, el precio que vamos a pagar es mayor que el precio de importar esos eslabones. Entonces lo que digo es que no hay soluciones donde todos ganan y soluciones lindas. El arte de la política económica, y particularmente la política industrial, es decidir dónde vos le cargas un sobrecosto o al consumidor o al empresario porque crees que el efecto global te permite el gobierno absorber. no tiene ese Te concepto. permite absorber. Ahora, si vos haces El gobierno eso, no tiene ese concepto. si vos haces Trump eso tampoco. a los... Trump sí. Por eso- Pero eso es lo que está Por eso digo. pero gobierno eso no. también lo que está mal. Pero está en su derecho este pero gobierno vos no podés- tenerlo, Pero, digamos. Sí. Maxi, vos no puedes ir a la política industrial de los 60, que es la autarquía. Sí. Porque ese era tal vez el camino razonable al desarrollo en los 50 y en los 60. Hoy es imposible la autarquía. Entonces hoy, lamentablemente, habría que hacer lo que el presidente no quiere hacer, que es o bien elegir ganadores o bien elegir quiénes no van a ser los perdedores. Y eso es desagradable, porque no es obvio que en el corto plazo sea un beneficio. En el corto plazo, el tipo que compró el tractor a 50 lucas, dice, No, o elegir No la quiero ser secuencia. yo. Porque Perdón, un funcionario tiene que decir, este gana, este pierde. Como fue con Massa, con Alberto, Y con porque el Cristina. porque que el era, funcionario sé, es el- sé, tengo dólares No, pero baratos. no es el concepto A de- este No, le no, doy, yo sé, a pero- este le doy, a este no le doy. ¿Vos Al crees que final los le daba el funcionarios, que Pero pagaba que- más ¿Vos cosas. crees que que los, está pasando, vos crees que Pablo, los pero es lo que funcionarios pasa que hoy. eligieron eso mismo en Corea del Sur fueron buenos o malos? Porque Samsung sin eso no existiría. Los funcionarios que Pero no es eligieron el eso, modelo Corea del Sur. lo- No. los funcionarios que eligieron eso en Japón y generaron Toyota, ¿eran buenos o malos? ¿Honestos o corruptos? No es la... Pero no es el modelo, es un Está modelo. bien, pero digo, mucho más no condenemos, yo no te- condenemos el picking the winners, porque acá uno es desfachatado que en vez de picking the winner dijeron I am the winner. No, pero O sea, yo no estoy ahí, Está bien. digamos. Yo Te no estoy ahí. te acepto la Pero secuencia. no matemos la herramienta porque el que la usó mal, digamos. Pero te, Eso es lo que digo. te acepto la secuencia, que creo que el gobierno lo dijo en algún momento, pero bueno, ahora está desesperado por la coyuntura, mezclando todo, ¿no? Mezclando la apertura comercial, la reforma estructural y todo para estabilizar la macro. La secuencia, ordenar la macro, bajar impuestos, de regulación y demás, Y abrirla. apertura. Esa era la secuencia, el propio gobierno la dijo. Después apertura, no política sectorial ni nada. Estamos de Y eso acuerdo. me parece que es un No. poco lo que se está... Trajo la apertura No, adelante eso es lo que para no- acelerar la eso es lo que no la pasó. deflación, para ayudarte, obviamente. para ayudarte. Eso es lo que no pasó. En un contexto donde, como plantean la otra vez ahí en la UIA, Europa tiró al tacho todo el tema 2030, los autos eléctricos, la electromovilidad, y dijo, nos arrasan los chinos
y fue el ministro de Volvemos Economía de Meloni, dijo, a los claro, autos de combustión. y porque si no, no tenemos Volkswagen, no tenemos BMW, no tenemos Claro. Stellantis, no tenemos industria. Bueno, por eso, ¿y por qué no compiten? nacional. ¿Por qué no compiten directamente? ¿Por qué no? No, ¿por competían, ¿Por qué pero los Tesla, chinos lo por qué pasaban por Tesla arriba. no compite directamente con los autos chinos? Que le abran importación. Sin embargo, tenés al presidente más liberal del mundo que dijo 50%. Yo insisto. Entonces, los países eso es otra hacen, cosa, los Estados países Unidos, hacen, bueno, pero los países hacen política yo insisto industrial y no con- yo está insisto mal. con la No está mal. consistencia y la honestidad intelectual. El cierre de la economía que está llevando adelante Trump o el cierre de la economía que está llevando adelante la Unión Europea para el consumidor en el corto plazo es perjudicial. Ahora, esos funcionarios creerán que el efecto agregado es menos perjudicial que abrirse a este mundo. Trump creerá que lo que paga el consumidor de más hoy en zapatillas o en autos está compensado por los empleos que deja de destruir. Y de vuelta, yo no hice la cuenta para Estados Unidos, con lo cual no sé. Lo que digo es que si a veces... Son economías más abiertas igualmente Sí, que la sí, Argentina. pero- lo que pasa es que es mucho Es un más po- ordenada. Totalmente, pero a veces Argentina uno, pero es un gente, poco más en igual. política económica no se decide entre Disney o el infierno. Se decide cuán caliente tenés el infierno. O sea, no existe esa decisión, porque si no, uno pensaría que los gobernantes son estúpidos. O sea, tenés Disney en este botón, tenés el infierno en el otro, y hay un tipo que dice, no, el infierno, el infierno, el infierno. Decidís entre mal menor. Me parece que hoy en un mundo que se te cierra, por más liberal que seas, y de vuelta, yo fui el que dije que la economía no podía estar cerrada como la tenía cerrada Alberto Fernández, porque íbamos a terminar pagando un par de zapatillas, lo mismo que un buen ambiente. En un momento los precios relativos estaban todos mal. Ahora, abrirte tan rápido y con el dólar tan barato, sumo, en este contexto internacional, es un combo malo. Igual es un poco más, yo sumo a lo que decís porque suscribo a lo que vos estás planteando, sumo algo más. El tener política industrial no es solamente que el yanqui compre más caro, es desarrollar tecnología, es desarrollar educación. Esa es la parte buena. Bueno, entonces es un poco más, es una visión de más largo plazo a qué sociedad quiero ir. Estados Unidos se está quedando atrás de la guerra por la tecnología. Entonces dice, la única manera de generar tecnología es fabricando en mi país. Entonces, sí, consuman más caro porque los chinos nos van a vender todo, nos van a vender los cohetes que nosotros necesitamos, ¿no? Ahí está el tema. Entonces, la visión estratégica, sumado a lo que vos decís, es un poco más larga. La pregunta que tiro es, bueno, ¿qué sociedad queremos nosotros? Cerramos con esto y te pregunto, Emanuel, pues lo debatíamos en el otro programa especial con Javier Timerman, ¿no? Y también con Reinaldo Sietecase y Federico Aurelio y Gila Vilcar. ¿No tenés la impresión de que Milei tiene algo muy a favor, obviamente lo que se demostró en esta última elección, que el rechazo al anterior desde el punto de vista político, pero también la impresión en la sociedad de que hoy el peronismo no puede gobernar porque no tiene propuesta económica, porque tiene una desconfianza total no solamente de los mercados, sino de los agentes económicos? Es decir, que si no redefine bien el peronismo, ¿qué es lo que quiere en términos económicos? ¿Quiénes son sus representantes en términos de política económica? Hoy Milei le cae mal, no sé, el mango loco, como decíamos el otro día, y le da la llave y le dice, tomá, Sergio Tomás, tomá, Cristina, desde donde sea, lo que fuera, gobiernen. Tenés una corrida no cambiaria, una corrida bancaria, no te queda nada, tenés que ponerse, pues es un caos. ¿No tenés esa impresión que la sociedad dice, bueno, hoy, desde el punto de vista de la gobernabilidad económica, esto, bueno, tuvieron a Trump, lo salvó Trump, pero zafaron, digamos. Imagínate la corrida que tendría el peronismo si hoy le dan las llaves para gobernar. ¿Vos coincidís con esa visión? Esto te decía Javier Timerman, ¿no? El otro día. Mira, yo a veces cuando charlo por ahí más informalmente, no sé, con clientes o incluso con amigos que se quejan, viste, cuando hay una queja muy fuerte del gobierno de Milei, y ni siquiera me pongo a preguntarme si tienen razón o no tienen razón, casi como chicana les digo lo siguiente. Para mí el gobierno de Milei está 1 centímetro abajo del gobierno anterior. Entonces, vos podés pensar que el empleo está horrible. Está 1 centímetro peor que lo horrible que quedó en el gobierno anterior. Vos podés pensar que la distribución del ingreso está horrible. Está 1 centímetro peor que lo que dejó el gobierno anterior. Entonces, yo comparto el recuerdo del kirchnerismo, sea medio bueno o medio malo, o el gobierno de Alberto Fernández, o la versión del peronismo que fue a enfrentar a las urnas a Milei el mes pasado,
claramente no está en condiciones de gobernar la Argentina, pero no por lo que yo diga, por lo que acaba de decir la sociedad. Y te quiero decir algo, y qué sano que es, porque es la misma sociedad que dijo, tal vez en su municipio, dijo, no, este intendente peronista me encanta. Ahora, no quiero que esté en el Congreso Nacional sacándole superávit fiscal a Milei. Pero a mí me parece que la sociedad, esta última elección, nos mostró una muestra de madurez que a mí me pone contento. Y sacarlo de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe. 3 elecciones, 3 votos distintos, digamos, y no ideologizados. Le dieron la posibilidad de modificar la Constitución, pero no le dieron la posibilidad de armar un bloque en el Congreso que le pueda discutir a Milei. Entonces, mi impresión es que si la oposición no empieza a abordar los problemas económicos del siglo XXI, no tiene destino. Yo te pongo un ejemplo arriba de la mesa, salgo de la reforma tributaria, porque acá Pablo se acuerda bien que me trajo algunos disgustos hace muy poquito. con lo del efectivo. Y la verdad, le agradezco a Pablo porque fue uno de los pocos que me llamó y me dijo, a ver, contame qué quisiste decir y discutamos. Voy a lo laboral. A mí la reforma laboral que puso Milei arriba de la mesa no me gusta. Pero no me gusta por razones técnicas, no por razones morales. Creo que la informalidad está alocada en las pymes. Esta es una reforma laboral pensada para las compañías grandes. Creo que hay un montón de aspectos del mercado de trabajo que no aborda, particularmente que el driver del crecimiento del empleo formal sea el monotributo, nos tiene que llevar a pensar que tenemos un problema. ¿Cuál es la propuesta? Salvo el peronismo, el kirchnerismo, mete todo adentro, mete a la izquierda, al trotskismo, lo que quieras. ¿Cuál es la propuesta laboral de la oposición para las economías de plataforma? No hay. Ni siquiera hay una que sea prohibirlas, estatizarlas. O sea, no saben con qué se come. No saben con qué se come Mercado Libre, no saben con qué se come Mercado Envío, no saben con qué se come Uber, no saben con qué se come Rappi. No, es un problema que de vuelta las economías más modernas del mundo lo están abordando. Los estados que vos podés decir más sesgados a izquierda del mundo, incluso dentro del propio Estados Unidos, donde vos tenés regulaciones para Uber distintas en Manhattan que en Texas, lo están abordando y ninguno son todos empleados en relación de dependencia, paguen los impuestos, pero tampoco ninguno es libre albedrío, hagan lo que quieran, emprendedurismo. Entonces, mientras no tengas algo de ese lado, Milei está solo en el ring. Lo único que no tiene que hacer es pegarse el mismo. No, pero yo voy a algo más conceptual. Si, aunque el peronismo ponga, qué sé yo, lo trae, no sé, a Mario Blecher o a Redrado en el Banco Central y pone, qué sé yo, el ministro de Economía, lo dice a Melconian y demás, hoy el peronismo no tiene, es decir, tiene que reconstituir la confianza en base a propuestas con los agentes económicos. Esta versión si no, se lo llevan puesto, ¿no? Esta versión no, porque creo que es o propuestas irresponsables o recuerdos de un pasado que cada uno, de acuerdo a su simpatía política, lo recuerda o muy bien o muy mal. Me parece que, de vuelta, Milei dijo y conectó muy bien con la sociedad en el sentido de entender que el principal problema que tenía la sociedad era la inflación, y bien que hacía, porque no había programa económico que funcionara en un entorno inflacionario de 2 dígitos mensuales. Ahora, yo, y esto es diagnóstico, no es deseo, estudiando un poco esas experiencias de cómo vota la sociedad después de periodos inflacionarios tan graves como el que tuvo Argentina, Milei fue a las urnas con una combinación de inflación y de actividad, donde muchos pensaron que iba a perder porque la actividad, comparativamente con otras elecciones, estaba muy mal. Pero la inflación estaba tan bien como la de Macri en 2017. Entonces, evidentemente, la gente dijo, che, te reconozco la inflación, está bien, la actividad está mal, pero te reconozco la inflación. Hagamos un ejercicio muy tonto. Supongamos que vamos a 2027 con exactamente la misma combinación de inflación y actividad. Para mí, lo que este año ganó, en 2027 pierde. Entonces, sí hay una alternativa. Porque si no hay una alternativa, ¿la sociedad qué va a hacer? ¿Va a hacer un salto al vacío? Las alternativas aparecen. Vos sabés que yo soy keynesiano. Yo creo que la demanda genera la oferta. Pero no al revés. Inclusive en lo electoral. O sea, yo creo que la sociedad no quiere ir a otra crisis. Pero no eso es lo que... y por eso pesó también fuerte el tema de Trump. También la pregunta para el año que viene, tomando la experiencia de Macri, es si el 2026 puede haber alguna crisis con el estilo como la que sufrió Macri. Esa es una pregunta válida, ¿no? Porque si hubiéramos hecho este programa diciembre de 2017, hubiéramos hablado de la reelección de Macri, y que es genial todo, espectacular, y después se fue todo al diablo, ¿no? Entonces, yo creo que una pregunta válida es, bueno, el año que viene podemos tener un episodio crítico. Pero Macri no convivía con el desprestigio
tan grande que tiene No, pero tiene un punto, el Pablo. peronismo. Tiene un punto, No Pablo. había sucedido a Alberto Con un gran Fernández. prestigio, mirá dónde terminó. Tiene un punto, Con más Pablo. prestigio. No, del- el desprestigio de la oposición, de la alternativa. No, está bien, pero en ese momento Eso se lo es lo había- que- pero eso es lo que Cristina se había notó, perdido la elección. Pero 2018 la alternativa no tenía nada que ver, y por eso creo que no. Mi respuesta será no, porque a diferencia de Macri, Milei tiene superávit fiscal, y a diferencia de Macri, Milei no tiene la misma cantidad de deuda de corto plazo haciendo carry trade que reservas en el Banco Central. Entonces esas dos vulnerabilidades hoy Y no bueno, están. a y los son- golpes y aprendimos son- un par de y son- lecciones, Totalmente. Perdón, es el mismo ministro, de hecho, o sea que las Sí, aprendió aprendió, él en ninguna persona. duda. Entonces me parece que eso es una Sí. enseñanza que por suerte no volvemos a caer en ese error. Luciano, gracias. Gracias, Un placer, Emanuel, che, como gracias por la siempre. invitación. Pablo, seguimos apostando en Ahora Play Por supuesto. en 2026 a full. Nos reencontramos ahí en cualquier momento. Este programa especial me parece que valió la pena y fue muy interesante. Gracias por participar. Gracias. Nos reencontramos en la próxima. Chau, chau, pásenla bien.